Suscríbete a la Panterita. A la audiencia de la ABC Cardinal, muy buenos días. Iniciando el Super Sábado, 11:32 en todo el país. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico, un saludo para todos, ¿eh? ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Johnny. Federico, buen día, saludos para todos y felicitaciones. Porque uno lleva, así como se dice, uno lleva algo de niño dentro, también uno es maestro en la vida. Así que felicidades para todos. ¿Se está autofelicitando o cómo el demás? No, a todos, a todos. Se considera un maestro. ¿Uno maestro en la vida? ¿Está bien? ¿Está bien? Maestro, diría. A todos los maestros, sí, a Sí, todos los sí. maestros, está bien. Por supuesto. Hermoso día, ¿no? Pensando un poquito en los festejos que se vienen. Esta noche está el festejo del grupo AZ, por supuesto. ¿Qué tal, Ariel? ¿Maluje? ¿Puedo estar que la vaca Maluje a las 12, verdad? No, voy a ir antes. O sea, voy a ir a las 12:30, pues. Pero, ¿para qué vas a venir? No, ya ves. Quería ver si ganan algún premio o algo. Sí, a lo mejor. ¿A quién? ¿Que es su cumpleaños? Bueno. Está bien, le hizo el cambio. Sí, está bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por el fútbol que se viene? ¿Por lo de ayer? Lo de Rañola, que había sido Rañola, noticia sí. días antes. Esta vez sí, es cierto. ¿Qué dice la noticia, Juanma? Confirmó a través de sus redes sociales imaginamos su cuenta oficial, ¿verdad? Sí. El CM, que finalmente se confirma el deceso del representante de Haaland, ¿verdad, Dani? Haaland, Otro grande Ibrahimovic. En este momento tan... Sí, ¿verdad? sí, Donde por Haaland eso. está... Desde la actualidad sí, Sí. o sea, él era el manager de uno de los fichajes más importantes seguramente de este mercado de pases. Y después vos mirá lo que ha sido su carrera y lo de Ibrahimovic, para aquellos que son un poquito más noventosos, Dennis Bergkamp tiene mucho que ver con su carrera. Y marcó también una época. Donnarumma también me dice aquí Ángel Rodas. Sí. O sea, de lo de la actualidad. Pero cuando se mire en retrospectiva, lo que en estos momentos es una especie de dolor de cabeza para la FIFA. El gran poder que han acumulado y están ejerciendo los representantes, van a tener que mirar, sí o sí, a Mino, que ha tenido también una vida muy peculiar. Era excéntrico, ¿verdad, Dani? Bastante. O sea, él es quien prácticamente rompe el molde del estereotipo del representante. Inclusive para algunos que no la pasaron bien utilizando algunas artes oscuras, que siempre vinculaba un poco a sus raíces. Pero sí, un tipo que empezó de abajo. O sea, no era no era el hijo de Ferguson, no era el hermano de Ronaldinho. O sea, te hablo de un tipo que empezó con las manos, pero así O sea que la mayoría vacías. dan, Por eso te digo. es gente de calle. Claro, o sea, Para dedicarte a eso interesa destreza, gente de calle. Ocampo empezó veniendo a campear acá y después terminó siendo claro, pero el dueño de un club. por eso te decía, viste que Sí. esta semana hablamos y creo que Bruno preguntaba, sí, ahora medio que todos los familiares nomás ya asumen. Cierto, sí. Por eso yo citaba lo del hijo de Ferguson, lo del hermano de Ronaldinho, o sea, no es ese caso, o sea, El papá de Neymar. ahí tenés. A nivel local, por ejemplo, Este Septimio Loisio era representante de Batistuta Canigia en su mejor momento. Y él era italiano. sí. Se fue a Argentina y contó que una vez iba en el colectivo. Y en el colectivo hicieron nada y pasó frente a la cancha de Argentino Junior y dijo, mira, bajar acá. Entró a ver y ahí comenzó a darse con todo y entró en el fútbol. Imagínate como la gente que tiene roce, gente muy especial. Sí. Es gente con un poder de convicción impresionante, con un poder de choque impresionante porque... Pero tenés que tener carácter, Federico. Yo me acuerdo, Claro, Francisco yo te entiendo. Campo, para la transferencia de Roque Santa Cruz, los alemanes fueron a un hotel y él fue a vivir esos días en el hotel Pero eso- con los alemanes. Es algo que... porque él tenía miedo Rayola no era que se le pisero, pueda ¿eh? escapar de... O sea, él tiene su primera experiencia como el hijo de él. Del Picero. Sí. Por eso te digo, un poco de Italia, un poco de Serbia, un poco, entonces tenía eso Hay de una mezcla, ¿eh? y ver cómo vendo una pizza. ¿Es solamente la mejor pizza? ¿Cómo hago el marketing? O sea, un tipo de mucha calle, un tipo de... Y fíjense qué tipo de jugadores él representaba. No, era el prototipo, o sea, yo te estoy hablando de el Latan, hay que manejarlo el Latan, Acá me dicen a Haaland. Lata y en su momento Balotelli. Balotelli, justamente Por acá. eso te digo, no, o sea,
eran nenes especiales. Berratti también figura en la lista acá de... Sí, o sea, por eso, pero vos agarrás, hacer una especie de Balotelli y Zlatan, no es precisamente saco y corbata, señor, me presento, yo te... Imagínate una cena de fin de año, por ejemplo. No, con por ellos. eso. Pero vos sabés que él se mete... le parece en avión y Balotelli en Ferrari. Él se mete muy Vestido de verde. fuerte en esa época de los 90 en el Inter, y por eso citaba lo de Dennis Bergkamp. Es una especie de... Porque todos, o sea, esta profesión, como en varias, pero es muy importante con quién abriste ese mercado. Y muchos entienden que Bergkamp allí, por eso te decía, un poco más noventoso, o sea, un tipo que estuvo mucho tiempo. Él uno de sus primeros grandes representados fue... mira, Sí. Dennis nada más y Bergkamp. nada menos. Por eso, entonces, falleció, pero hoy nos va un poco él con... ¿Eres mejor que Jorge Méndez, Daniel? No, pero Jorge Méndez es más... O sea, Jorge Méndez también un tipo que empezó, pero Jorge Méndez después rápidamente se expandió y se volvió más corporativo. La Viola todavía era más o menos face to face, o sea, Méndez tiene Claro, Méndez una empresa, una empresa, o sea, exactamente. y mientras que él hay un inglés también que maneja Gareth Bale, o sea, como que a ellos dos se los tenía todavía como de esa vieja escuela de los que son más para nosotros. Méndez ya es tipo o sea, es algo más corporativo. Entonces, pero sí, fíjate, por eso te decía, la FIFA hoy ya quiere reducir, porque cuando sacan estos informes anuales, la plata que se llevan en materia de comisión, hace poco hubo un caso en la De hecho, Premier. Este estuvo en una, no sé en qué año, pero hace poco, en la lista de Forbes, la revista, ¿Hasta ahí? sobre uno de los tipos que más ingresos había tenido en un año. Sí, puede Era, ser. No sé cuándo tuvo en un año. Claro, porque viste que hoy en día cuando se habla, ya que citaban lo de Donnarumma, viste que PSG armó un plantelazo con grandes contrataciones, pero todos venían con coste cero, por el tema de quedar libre, con Messi a la cabeza y todo esto. Pero, ¿quiénes son los que meten en la idea? Espera, vas sin ficha, no vas a tener que abonarle a un club vendedor porque no hay venta, pero, y allí te ponen lo que por ejemplo se debatió en el caso de Olimpia con lo de Polenta en la administración Trovato. O sea, ¿qué argumentaba el expresidente del Olimpia? No, lo que pasa es que allí el representante iba a solucionar para que a nosotros nos quede coste cero, pero te íbamos a reconocer una especie de comisión, ¿se entiende? O sea, Claro. como que los representantes le van buscando la vuelta, y hubo un caso muy paradigmático en la Premier hace una o dos ventanas, donde ponele que la transferencia costó, a ver, te pongo 10 millones de dólares y 9 millones era comisión. ¿Se entiende un poco? ¿No? Entonces es como que la FIFA desesperada, tenemos que regular esto, porque eso no está regulado, porque todos te dicen, no, esto es libre mercado, el famoso, vos pagas lo que se te canta y yo vendo por lo que... Entonces dije, no, espera, acá, porque hay conflicto, hay poderes, hay representantes que son después representantes guión intermediario y otra vez medio socio del club que vende, que compra, y bueno, todo eso, por ejemplo, representaba también esta persona que, porque uno dice, ¿por qué un representante genera tanto impacto con su... Hace 2 días con su muerte adelantada y ahora el tema del anuncio oficial? Va a ocurrir lo mismo cuando pase con Méndez, con otros, por lo que significa y por lo que hoy en el fútbol moderno, o sea, Haaland solo, el que se lleva, tendría que haber convencido a Raiola. Hoy habrá que ver qué hace. Vi que el propio papá del jugador también expresaba su pesar por lo que significó el fallecimiento del representante. ¿Quién va ahora, no? Por Haaland, que es la joyita, como dicen. Por aquí no se olviden el caso de Polenta, lo que decía Dani, donde el representante lleva más plata que el jugador. Y hay un montón de comisionistas anónimos también que no figuran. Sí. Y bueno, y ese gran mundo del fútbol hoy. En la semana le mataron luego 3 veces. Aquí el diario Marca... El hermano de Fabro siempre le trozaban, porque decía que nunca trabajó en su vida. Y sí, Darío que había jugado al fútbol también. En Deportivo Morón jugó Darío, sí. No, el diario Marca, por ejemplo, cuenta que uno de los casos más emblemáticos, aparte del de Ibrahimovic y el de Dennis Bergkamp, es el de Paul Pogba. Pogba también. Sí, porque llegó libre, él le compra el pase, había llegado con 18 años al Manchester United, sin mucho éxito, queda libre, Raiola le compra el pase, pero negocia con el futbolista que
parte de la siguiente transferencia le corresponda al representante. ¿Y sabe por cuánto lo vendió? Fue a la Juve, la descoció allí Pogba, y Manchester United le recompra a Pogba por 114 millones de euros. Sí. Imagínate lo que es, el negocio que hizo. ¿Cuánto? 114. 114 millones de euros. Vos sabés que yo me acuerdo bien de esa operación y era muy hábil también para azuzar o para jugar un poco con el tema emotivo de la gente. ¿Por qué te digo esto? Porque, como contabas ahí la crónica, Juanma, de Marca, él cuando queda liberado de la academia del Manchester United, Ferguson elige a Park, a mi paisano. Entonces, ¿qué es lo que vendió? Y Park fue un jugador fundamental. Es más, hace poco cuando Gary Neville, fantástico es jugador y mejor comentarista de la Premier, mal técnico, le fue muy mal en el Valencia, le hace una nota y le dice a su mentor, Sir, ¿de qué te arrepentís de tu carrera? Y dije, y vos saqué la Champions contra Barcelona en el 2011, yo tendría que haberle colocado a Park para que haga hombre a Messi. Al no hacer eso nos pintaron la cara. O sea, era muy importante. Pero ¿qué pasa? Raiola se encargó de decir, miren, eligieron a este jugador coreano, asiático, y dejaron de ir a esta joya que la está rompiendo en Juventus. Y sabe cómo eso le levantó a la gente del Manchester United. Y decían, bueno, hay que pagar. Pagaron. Y sabemos que Pogba en Manchester United deambula hace rato. O sea, nunca fue el de la Juventus y nunca fue el de la selección. Pero cito nomás cómo. Y vos decís, espera un poco. Pagaron más de 100 millones por uno que se fue de tu casa porque fuiste súper exitoso. Nadie lo extrañó. Pero, y vos decís, ¿y a quién se le ocurrió pagar ese dinero por ese jugador? Y ahí tuvo mucho que ver el representante, claro. Ahí que tira las frases, redes sociales, la captura, y entonces, y en eso era muy bueno. En eso era muy bueno. Ahí tenés otro jugador también excéntrico, Pogba. Pues sí. le digo, hace ahí un tridente ahí de una cena de fin de año, como dijeron ustedes, Balotelli, Pogba, Zlatan, Ibrahimovic, sí. ahí Lukaku más o menos ahí en una mesa paralela. Sí. ¿Sabe cómo se llama? Por eso, él era el representante de todos estos nenes. Totalmente, hay que tener carácter para representar a estos chicos entonces. Bueno, falleció y ahora se viene como decimos, la sucesión. En el caso de Haaland, y bueno, debe tener otros jóvenes también que no figuran de repente, que están llamados a ser estrellas también. Esto en cuanto a Raniola. Tengo la dupla de delantero de Cerro por hoy. Ruggeri cuenta que cuando fue al Real Madrid le conoció a un tipo que trabajaba en un banco. Pegaron buena onda y después fue su representante. Ahí empezó como empresario futbolista, habrá sido, no sé quién, de Real Madrid, porque después Ruggeri tuvo otros clubes. Las multas, River Plate multando $30,000 Sí. por el joven que llevó una banana. El simpático hombre. Dupla, Fabio. Estamos con el doctor Ditore. Doctor Ditore, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Cuéntenos la expectativa para hoy. Arranca una nueva fecha. Parece que no para el fútbol, es así. Uno se va a una cancha y ya está en otra. Cuéntenos un poquito cómo lo va llevando Libertad. Y así mismo, como vos decís, estamos en una etapa de seguidilla de partidos importantes donde no hay respiro, ¿verdad?, entre un encuentro y otro, y muchas veces tenemos muy poco tiempo para analizar las correcciones que uno quiere hacer, porque ya tenemos el otro compromiso encima. Ahora estamos acá en Mallorquín esperando el partido, la hora del partido, y bueno, y ni bien esto termina, ya nos vamos volando porque tenemos que salir para Venezuela. Qué viaje para Venezuela. Doctor, antes de estar con los compañeros y hablar más de Libertad, le quiero hacer una pregunta porque cada equipo que juega contra los brasileños cae en el tema de insulto racista. Hasta la otra vez el hincha de Boca en pleno San Paulo, hasta de visitante. ¿No hubo nada normal que pueda multar a Libertad contra Paranaense en la semana? No, nosotros no recibimos ningún tipo de notificación, nada. Creo que no hubo ningún incidente. En algún momento en
esta Copa Libertadores, ¿hubo advertencia o no a Libertad, doctor? Porque hubo para Cerro, para Olimpia, para otros equipos. Sí, pero tuvimos así cosas pequeñas, ¿verdad? Un problema creo que hubo con un pasapelota en el partido con el Caracas, pero poca cosa. Tratamos de cuidar todos los detalles, tratamos de hablarle bien a nuestra gente, por lo menos a nuestros funcionarios, ¿verdad? Porque las multas que aplica Conmebol son realmente muy importantes y tratamos de que eso no ocurra. Tratamos también de concientizar a nuestra hinchada, pero muchas veces eso es muy difícil, ¿verdad? Doctor, ¿cuál es el cronograma? Fueron anoche, hoy juegan allí, después la ruta un poco para lo que va a ser el viaje a Venezuela. Uno siempre se queda con esa imagen de que es complicado viajar a ese país, y luego el retorno porque el próximo fin de semana tiene un partido también de alto perfil. Sí, ahora estamos acá en Mallorquín, estamos en el hotel esperando el almuerzo para descansar un poquito y ya ir al estadio. Una vez que llegamos anoche a la 1, una vez que termine el partido, vienen los jugadores acá de vuelta al hotel a cenar, a asearse y nos vamos acá al aeropuerto Guaraní en Mingaguazú. Ahí retornamos en avión a Asunción. Y los jugadores quedan concentrados el domingo, y el día lunes a las 10 de la mañana sale nuestro vuelo charter a Caracas, sí, a Venezuela. O sea, facilita que sea charter y que, bueno, también el retorno sea vía aérea. Sí, no, si no es imposible. Si no es imposible. Aumenta muchísimo los costos, ¿verdad? Pero es imposible porque terminaba ya el partido en Venezuela, tenemos que retornar de vuelta en el avión, llegamos acá el miércoles, digamos cerca del mediodía, entre pita y flauta, y el sábado ya tenemos el partido con Olimpia, o sea, sí. no es, y es así, ¿verdad? Sin parar, porque después la semana siguiente continúa el campeonato, tenemos copa y sigue. Y desde ese contexto también se vuelve importante, si es que se puede clasificar de forma anticipada por todo este trajín, y porque hay un mano a mano y están en la punta ustedes. Sí, se puede. La idea es ir a buscar una victoria en Caracas, porque entonces eso ya nos posiciona prácticamente clasificados para los octavos, ¿verdad? Entonces esa presión que tenés de pelear en los dos frentes ya se afloja un poquito y te podés enfocar un poco más en el campeonato, que es un campeonato muy peleado, ¿verdad? Entonces esa es la idea, ¿verdad? Ese es el plan, y bueno, a veces se puede implementar, otras veces no. Doctor, el martes le tocó el arbitraje sin VAR a ustedes con los penales. Sí, una locura. Duele, ¿eh? Cuando le toca a uno, ¿eh? Y después, claro que duele, y después el arbitraje de Olimpia de Colón fue vergonzoso. O sea, pero eso yo siempre le vengo repitiendo hace rato, ¿verdad? Para mí el arbitraje, nosotros criticamos mucho el arbitraje paraguayo, pero el nivel del arbitraje sudamericano es bastante bajo. Yo miro muchos partidos de Europa, y realmente hay una diferencia abismal entre grandísima la forma como cobran ellos y la personalidad que tienen esos árbitros con lo que son nuestros árbitros. No digo de los paraguayos, ahora digo de Sudamérica. Sí, porque incluso, a ver, lo que tuvieron muchos errores últimamente fueron Roldán, por ejemplo. Roldán dirigió el miércoles caminando, Cerro. Que tiene mucha experiencia. Tobar, que tiene mucha experiencia, yo dirigió Copa Libertadores final, Boca River, partidos muy grandes. Pitana bajó mucho. Realmente está complicado el tema. Digo, entre los más experimentados, entre los que tendría que tener personalidad, ni hablar de los nuevos que van apareciendo. El árbitro uruguayo era el árbitro de ustedes, ¿verdad? Uruguayo. No, sí. El de ahora, el que va a ser ahora. No, el del martes pasado fue uruguayo, el de Paranaense Libertad. Tejera. Sí.
uruguayo. Y bueno, por ejemplo, ese es un árbitro renombrado que uno dice, bueno, te da cierta tranquilidad, te daba, porque realmente no bajaron. Antes vos decías, bueno, va a cobrar Pitana, va a cobrar un árbitro chileno como o Roldán, eso te Chandía era bueno, te venía Baldassi, Chandía. Te da una garantía de que vas a tener un arbitraje por lo menos bastante firme, ¿verdad? Pero hoy en día no, ¿verdad? Cualquier cosa pasa. Y es lamentable, ¿verdad? Y la logística, dice la Conmebol, es porque no puede acaparar todos los partidos de fase de grupo. Esa es la explicación, presidente. Y yo creo que sí, esa es la explicación. Y hoy justamente estábamos debatiendo con los muchachos en el desayuno. Y yo creo que es por o fíjate que tienen que ser árbitros neutrales, tienen que ser árbitros de Conmebol. Normalmente se nombran cuatro árbitros por partido, y si tenés que llevar también gente de VAR, por lo menos otros 4 más. Yo creo que la logística se debe no solamente a la parte tecnológica, sino yo creo que más a la parte humana. Yo creo que estamos formando más cantidad de árbitros para tener un lote más grande y poder después abarcar todos los partidos, sobre todo cuando hay fase de grupo, que son muchos partidos y muchos son simultáneos. A veces hay 3 partidos en un mismo día, y yo creo que eso es lo que le está jorobando. De una apreciación personal nada más. Se ilusiona con la Copa, están cerca, Cerro está cerca, hablamos de los equipos paraguayos. Al parecer, el nivel que mantienen bien alto siguen siendo Flamengo, Palmeiras, los últimos finalistas. Está el tema para pelear la Copa, llegan a octava, a partir de ahí ir por ese camino, doctor. Sí, pelear, sí, claro que vamos a pelear, y ese es el objetivo que siempre lo tenemos, ¿verdad? Siempre lo tenemos presente, queremos pelear, el llegar hasta lo más lejos que se pueda. Sabemos que los rivales más duros son los equipos brasileños, y ya nos mostró de que siempre inclinan también un poco la balanza hacia favor de ellos. O sea, que no tenemos que descuidar ningún tipo de detalle, ¿verdad? Cuando siempre hay alguna ayudita que complica cuando jugamos contra equipos así grandes. Pero la fe está intacta, el equipo está bien, se trabajó bien, se preparó para esto, y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible, ¿verdad? Si podemos llegar a la final sería lo ideal, ¿verdad? Pero, como te digo, la fe y el trabajo y la profesionalidad con que se trabaja en el club está preparada para eso. Si nos ayuda la suerte, nos ayudan los jugadores y los astros se alinean, podemos llegar, porque creemos que tenemos fe en el equipo. Lo último, aquí está muy lindo el tiempo. ¿Cómo está Mallorquín? Se está nublando, está pronosticado que va a haber lluvia para la hora del partido, pero vamos a ver, buscar las pases. ¿Qué pasa, Johnny? No, la cancha sin lluvia. El sábado pasado el campo estaba pesado. Porque había mucha humedad, ¿verdad? Mucha humedad, y el campo tenía pocitos. Imagino que lo que pasa con una lluvia llovió, y acá también estuvo lloviendo en estos días, porque hay mucha agua o sea, yo no he visto en la cancha, pero veo que hay mucha agua por los alrededores acá del hotel, y eso. O sea, que se ve que anduvo lloviendo por acá. Doctor Ditore, muchas gracias como siempre, que sea lindo partido hoy, Ojalá, y muchísimas gracias, muchachos. Ahí está el doctor Rubén Ditore, presidente del Guma Libertad, que trajín, por más que sea charter, a Venezuela Es que no había otra opción, dice. Sí. Decir que es Libertad y que económicamente no tiene problemas, porque sí, uno trataba de hacer el cálculo y decía, a ver, Libertad juega el martes. Sí. Y hoy le toca jugar en la plaza más alejada que ofrece en este momento el fútbol paraguayo, que es Juan León Mallorquín. Por eso, entre comillas, decían volver en avión de Mingaguazó a Asunción, concentran y decía, y le digo, charter, sí, porque si no había conexión, o sea, no hay forma de conectar a Asunción Caracas. Están con dos, avión de Ciudad del Este a Asunción, el charter, está fuerte la inversión. Que Olimpia, Johnny, en la repechaje
siempre viajaba en charter. Siempre, inclusive en fase Ahora. de grupo. Ahora también A Montevideo, Porque porque la plata que recibís banca, ¿verdad? Claro. Claro. Pero, Porque es ¿sabes? diferente. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que donde Olimpia sí hizo una gran inversión fue en Medellín. Porque charter hacia el norte, otra cosa, otra vez en relación y a Nacional Montevideo. quedó Río. en vuelo comercial en 2 etapas el ¿Sí? equipo colombiano. Claro, o sea, ese duelo era, entre comillas, simpático porque era Nacional, que tiene un gran poderío, y Olimpia, que está ahí en medio de la deuda. Nacional vino en vuelo comercial repartido y Olimpia viajó en charter Sí. a Medellín. Pero yo me acuerdo esa vez también que Olimpia había abierto para que, o sea, vendió paquetes Sí. para que los hinchas puedan bancar, o sea, De hecho, en ese Medellín lado. hubo hincha, me acuerdo. Sí, sí, por eso. Es Que que fueron en el charter. yo me acuerdo que hubo flyers de venta, es decir, bueno, acompañar al decano, al franjeado, tanto por el tema de la entrada. Y decían viajar con el grupo, con el plantel, porque, con todo lo que eso significa. Y en el caso de Libertad, no es solamente, fíjense, hoy, oportunidad para tirarle la presión a que Cerro arranque su partido a 4. El martes ya podés clasificarte. Y el sábado próximo jugás contra Olimpia en la Huerta. Tiró su mensaje cuando Federico, vos le preguntaste sobre el partido del martes, dijo, pero el del jueves fue vergonzoso. Sí. Tiró, me parece que ya mirando el blanco y negro siguiente, con todo lo que Y también, se armó. y también en algún momento gente Olimpia opinó del arbitraje que favorecía a Libertad. Claro, no, por eso. Entonces, dedica eso. Es que uno, Federico, nunca mira su partido. Mira el partido del Y eso le pasa, vos del sabés que otro. le pasa a los propios técnicos también. Exactamente. Dice, ¿cómo vio la jugada la que le favoreció? Dice, la verdad que de mi ángulo no se veía bien. Sí. Desde mi sector no... Todavía no la vi repetida. Cuando el tipo te dice una que le perjudicó así, yo le creo y le aplaudo. Dice, la verdad que no vi bien, tengo que verla ahora, pero cuando fue una que le favoreció y que vimos todo esto, yo justo estaba, no sé, me tapaba. No, sí. y hablando de eso, ahora ya, vos sabés que hasta eso se actualizó. Cuando viene a la conferencia y usted, Juan Mayoni, cuando el técnico dice, y acabo de ver. Pareció ni la vez patada Sí. también. Yo cuando Sí, veo... acabo de ver las dos. Sí, o sea, a ver, del técnico yo estaba en una posición muy lejana, no pude ver. Al mismo técnico decir, acabo de ver. Oye, o sea, hoy eso de que no vi, no tiene mucho sentido. sí. Como también eso del hincha, yo no estoy pendiente. El 90% del argumento es porque yo vi el del Lo otro. que pasa No, es que- por eso, hasta eso ya... En el Twitter, la propia empresa que tiene los derechos te pone. Claro. O sea, no tenés ni problema los derechos y te pone. Mira el gol que le anularon a Colón. Te pone, Aparte, Federico, sí. cada cuerpo técnico tiene su propio sí, sí. analista de video. Claro. Entonces, En tiempo real. al terminar el primer tiempo, Claro. ya el técnico tiene... Pero vos buscás, Todo por ejemplo, gol anulado, buscás. Sí. a esa que- Y ahí ya te te está hablando aparece. todo eso y te aparece. No, por eso hasta a nivel profesional cuando vos decís, no, pues yo no vi eso, es porque, bueno, vos no quisiste ver, no es que no está disponible a lo que decía Federico, o sea, hoy hasta de forma paralela de otras latitudes, Claro. puede buscar, por eso cuando el técnico o cuando el jugador dice, no, yo todavía no pude ver esa jugada. Y comprate un porque no equipo, quisiste. hermano, claro. La otra, por ejemplo, cuando Berro decía, impresionante el gol que le hicieron a Servio. Decía, Gaspar Servio, que ya te sale el gol. Que era justamente Colón Central, creo. Sí, Colón Central. Colón Central. Ese partido creo que jugó el arquero que la vez pasada atajó contra... Chico, exactamente, Chico, Ese fue Chico. el partido. y Porque después- jugó el equipo alternativo, 11 suplentes. Puso... En aquel partido. Sí, porque Y jugaba con Cerro la... Por eso decía, para completar el capítulo de Libertad, Libertad tiene una semana clave. O sea, arranca este sábado y termina el próximo Pero sábado. qué linda, ¿eh? Sí. Qué linda porque tiene clave, pero tiene el tiempo a su favor. Suponemos que no gana en Caracas. Tiene todavía para jugar contra Strong acá. Tiene todo el campeonato. Olimpia tiene una semana Fi- el miércoles, Johnny. No, Si no le gana a Peñarol, hermano. Pero fíjate, Sí. fíjate, Federico, es lo que solemos decir. Libertad te pone un equipo parece más competitivo en el torneo local que en la Libertadores. Claro, Sí, de claro. hecho, Y es más uno competitivo. dice, si hace el ranking de estos 3 partidos, ¿cuál es el más importante? Yo no sé si es Caracas. Claro, porque ahí podés perder O sea, porque yo y puedo, seguir... claro, pero yo puedo decir, el equipo, a ver, para no decir copero y casero, porque repito, vos ves algunos nombres y en el casero juegan los Enciso, compañía. Entonces voy a decir, espera, el equipo más fuerte va a jugar Mallorquín Olimpia y contra Caracas en Venezuela juega el otro equipo, porque en esto que tanto decimos, y Libertad que tiene un equipo de altísima edad,
yo no sé si los que van a jugar en Venezuela van a jugar contra Olimpia. No, Entonces, yo creo que el equipo que juega hoy juega ante Olimpia y el alternativo... ahí viste cómo decir, o sea, alternativo. lo de Libertad es el único. Cerro, ya va a decir, vos decís, el 11 Juanma, cámara hiperbárica, 1, 2, 3, así es, ¿verdad? Porque Olimpia, cuando vos no, contra Peñarol, entonces hoy descansan. ¿No? Libertad al revés, Libertad, no, lo que vos dijiste, Los dijo, roles. Los alternativos. Bueno, y juegan- ahí está Johnny. Los roles están. Tacuara es el único jugador de equipo suplente que se enoja porque está el titular. ahí te va a ver cómo está el tema de quién es quién en Libertad. Pero tiene la ventaja de que le tocó un grupo demasiado fácil. Yo he visto, de Strongest no puede dar 2 pases seguidos ese equipo. Caracas le empata y le puede haber ganado. Pero Olimpia y también Caracas le tocaban, un equipo te digo Olimpia porque Olimpia, Olimpia, Cerro. no, pero Olimpia y Cerro A Olimpia tienen- también le tocaban grupos fáciles. No, Federico, Olimpia Delfín y no, Olimpia- ahora no. Delfín y compañía. no, es eso nada sí, fácil eso sí, en no, Libertadores. hablo de esta copa. No, claro. Pasa que Libertad- viaje por medio. pero Libertad también- se pasea en su grupo. Pero, porque tiene un- pero Johnny, espera. Yo cuando hablan de equipos así tipo, porque pareciera que hay un chip, equipo boliviano. Y bueno, y algo que me no sé si seguí con mucha profundidad el fútbol del boliviano. Sí, yo sigo mucho. Bueno, entonces que Always Ready es la maravilla y The Strong es una banda de muchachos ahí del alto que bajan ahí para... Y a esta altura podríamos decir No, que ¿sabes Strong qué? está No, así. no, porque cuando, todo es lo mismo de Always Ready ya el año pasado cuando Always Ready le ganó a Corinthians. Pero un silencio, mirar a otro lado, porque se les cae. Y mira que Cali tuvo que remontar 2 goles. Olimpia fue y le ganó a Y bueno, Uruguay. y Daniel. cuando ganó, no faltaba el que quería desmeritar, sacarle. No, pero ese es un equipo, y bueno, ese mismo equipo. Pero acá la pasó mal Olimpia contra el Y Rey. bueno, por eso, yo eso de, no, pero ese es un equipo, ese es un grupo, yo te compro cuando son equipos como Flamengo, Palmeiras o River. Después tenés otra línea, como también América de Minas Gerais, equipo brasileño, pero no tiene el nivel de esos de esos de arriba. Como también los 2 equipos que se enfrentaron en octavos a los paraguayos, Fluminense e Inter son equipos brasileños, pero no están en el nivel A esta de altura Atlético Fluminense Mineiro. es un equipo Está que deambulando ahí en la zona de Unión. en tercer nivel Fluminense. Lo sacaron al técnico. Lo sacaron porque le empató Unión en Río y lo sacaron. Sí. Por Al eso técnico. yo ni eso de que no porque se pasea, no, o sea, Libertad tiene con qué. No, Tiene- aparte, yo claro. no miro, no digo que Libertad no tenga, Para mí digo Nacional de nomás, es que Medellín tiene es más suerte. que Peñarol, por ejemplo. Nacional de Medellín, De Medellín, a esta sí, altura, sí, claro. sí. Sí, hasta Fluminense. Es más que Peñarol. Sí. Y por eso se le achaca a Olimpia en este momento. O sea, porque una cosa es que vos seas superado, pero fuiste superado por un equipo que generosamente no era más a 2 a quienes vos le superaste. Por eso la crítica. Porque si Olimpia hubiera de chiripa superado a Medellín y a Fluminense, uno dice, y no Es más, tiene con qué. Acuérdate que hace un partido, ¿cuánto pierde Olimpia contra Fluminense? 3-1. 3-1. Y no recibió crítica el equipo. Claro, Porque hizo un partido jugó y pudo bueno, haber sido y contra 3-2. Peñarol perdió 2-1 y recibió porque el rival era muy inferior, ¿verdad? Claro. Olimpia Olimpia jugó muy bien la Fluminense, primera por eso etapa. digo, en la cara de valores para mí estaba encima Fluminense, el Fluminense de aquel momento, con Abel Braga, el técnico que más ganaba y la ilusión que tenía de ir a fase de grupo, y Nacional, que Peñarol, por ejemplo. Por eso el tropiezo con Peñarol es muy, vamos a decir, Colón y Cerro tropiezan en Montevideo, ¿verdad? Pero hay Son que- los dos partidos Acá finales. fue difícil para Cerro, pero fue difícil porque no le sobró nada a Cerro. Tampoco que Peñarol... Y porque lo tuvo Cerro como estaba mediano contra obligado. largo. Porque Claro, Cerro está. O claro. sea, cuando Peñarol era lo obligado, Olimpia lo superó en el primer tiempo. Y encuentra un gol de Chiripa, el gol de Ramos. Por eso, nomás para cerrar, yo no comparto eso. Cuando se ve algo y dicen. O sea, cuando vos decís, no, pues le tocó un grupo. Para mí eso es sacarle mérito. Porque, a ver, el registro va a marcar que Libertad le ganó a Paranaense 1-0. Y como decía México, Pero el una famoso cosa, si había Daniel, VAR, capaz terminaba 2-0 Daniel, sin, una sin cosa es- necesidad del penal de Atlético Paranaense. Una cosa es que, por ejemplo, a Libertad le toque de Strongest, Caracas y un equipo de Paranaense que venía con una crisis futbolística institucional. Y otra cosa es, Todo por ejemplo, bien, si a ver, le Colón tocaba- vino sin el Pulga y Burián. Peñarol vino con Gargano al 50% y sin Ramos.
O sea, si vamos a encontrarle siempre... Olimpia también puede decir, yo le tengo a Degli al 20%. ¿Quién es lo que tiene nombre? Y Peñarol tiene nombre. O sea, hace 10 años que no pasa a fase de grupos. Cerro es un equipo fuerte, Colón también. Sin embargo, Caracas, un equipo... Jorge Wilstermann llegó hace 2 años a donde Peñarol no llegó hace 10 años. Una cosa es, por ejemplo, que te toque... no sé si me seguís, Johnny. Te claro, estoy, o sea, vos me decís, no, pero tiene nombre. Entonces, vos le estás ilustrando y él está pensando en lo que va a decir. Esa es la de la conferencia cuando los muchachos tienen la pregunta. No, pasa que él cuida su postura y yo no le digo. Una cosa es que te toque este grupo con Caracas, con Die Strongest, un equipo sumamente frágil. En la altura no puede ganar su partido. Y Paranaense con su situación institucional. Y otra cosa es que te toque Corinthians, que te toque Colón, que te toque, por ejemplo, pero tiene más nombre, tiene más fútbol, tiene más trayectoria. ¿Dónde tiene Colón? Llegó a su primera final, no sé. Pero hablo de futbolísticamente, hablo de fútbol. No. Vos me hablas de Peñarol vos dijiste el nombre, sí. Y ahora Colón le decimos nombre. Pero momento político. Este momento de Colón. Ya sé, y eso que te estoy diciendo, con Peñarol vos querés utilizar el argumento de la chapa. Claro. Nombre. Y con Colón no hay chapa, pero hay momentos. Es que Colón tiene más fútbol ahora que Peñarol. Peñarol es... no sabemos. Si miramos el plantel, no tiene mucho, pero tiene nombre. A eso es lo que yo voy. Tiene estirpe, es un equipo copero. Pero volvemos a lo mismo, o sea, el disparador que no, pero Libertad. Cuando vimos el grupo, a los 3 paraguayos dijimos, buen sorteo. Por diversos motivos. Y en los 3 tuvieron buen sorteo. ¿Y por qué? No te digo que Olimpia también debería tener 7 como tienen el Libertad y Cerro. Pero lo que acabamos de hacer, o sea, el mismo equipo que eliminó. Porque, a ver, yo te digo, Johnny, supongamos, imaginemos un grupo de fase de grupos: Olimpia, César Vallejo, Fluminense y Nacional de Medellín. Es mucho más fuerte que Cerro, Colón, sí. Peñarol, pero lo que te digo, pero contra esos 3 equipos, ¿sabes cuántos puntos hizo Olimpia? Si querés sumamos juntos. Contra Vallejo hizo 6 de 6. Contra Nacional de Medellín hizo 4 de 6. Y contra Fluminense hizo 3 de 6. Ahí tenés 13 puntos. Me parece que está clarísimo que hay una involución en Olimpia y por eso se le critica. No porque le haya tocado un grupo de la muerte. Si los 4 técnicos se pasan diciendo, este es un grupo donde los 4 pueden ser ganadores o los 4 el propio presidente de Cerro dijo grupo de la muerte. No dijo grupo de la muerte. Dijo grupo de la muerte en su momento. Escuchar a tu presidente, Guamán. ¿Cómo? Que le escuche a su presidente. ¿A dónde dijo eso? ¿Y aquí a veces Cardinal? Yo creo que dijo también, No sé. Sí se pasa diciendo cada vez que gana Cerro, grupo homogéneo, parejo, igualado. No, pero... Nadie saca ventaja. No fue la última nota, fue antes. No sé. Creo que fue Colón, fue. ¿Está Gerardo? Fernando Jubero, vamos a escuchar a Fernando Jubero. Bueno, sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles desde el inicio. Agustín, permíteme a nadie uno. Podría entonces consultarte directamente en tu caso sobre el jugador Marcos Cáceres. ¿Está disponible ya para este partido o lo vas a preparar para el siguiente? No, para este partido no va a estar, llegaba muy justito y bueno, recuerdo para la semana que viene, todavía no se va a poner el grupo y bueno, para la semana que viene pero si hay ningún inconveniente ya estará a disposición para este partido, no vamos a comprar los hechos. Daniel Turma, Universo 970. Por eso los señores de verdad. Seguramente la victoria del último fin de semana de juego bastante tranquilidad, eso hace también que seguramente vaya pensando nuevamente presentar prácticamente un mismo equipo, agarrar una otra novedad, lo vimos a la posibilidad de arrancar en el equipo titular. Sí, la verdad que bueno, no tienen que haber demasiadas variantes respecto al último partido. Por desgracia, perdemos a Piru, que tuvo una pequeña lesión y no va a estar para este encuentro, pero bueno, la verdad que los jugadores que entraron desde el banco también lo hicieron muy bien y bueno, Guillermo ya está a disposición. En el lateral izquierdo tanto puede
tanto puede estar Guillermo como Walter y bueno, ahí está un poquito la decisión final, ¿no? Queremos acabar de valorarlo, los dos están en perfectas condiciones y bueno, ahí la verdad que estamos muy contentos con los dos y cualquiera de los dos que entre estamos seguros de que va a hacer un gran trabajo. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Buen día, Fernando. Buen día. La aparición de jóvenes, ¿se prevé nuevamente para esta fecha? El caso de Romeo, que ya tuvo un par de partidos en primera división. ¿Cómo va asimilando, por sobre todo, van asimilando a estos chicos que aparecen? Fernando Román, el central, que también está pidiendo un lugar. El equipo, ustedes lo va a considerar como siempre lo hace en algún momento. ¿Y hay algún otro nombre más que puede aparecer en este torneo? Sí, la verdad que sí. Vamos a llevar a 20 jugadores y bueno, la verdad que la mayoría son jugadores de la casa. En esta convocatoria va a entrar Mercedes Adorno, que es un jugador de 17 años que estamos haciendo un seguimiento especial también. Está jugando en categoría sub-17, pero está jugando la 19, 18 a veces en la reserva. Está trabajando con nosotros, también es un jugador que estamos siguiendo mucho. Y bueno, entra también Brian Fernández, es decir, son muchos los jugadores que están esperando su oportunidad, están trabajando bien, pero como decimos siempre, también tienen que tener paciencia, también tenemos que un poco ir respetando los tiempos, tenemos que dejarlos madurar, pero sí que queremos que de a poco se vayan acostumbrando a la dinámica del juego de la primera división, ¿no? Y ese es el objetivo un poquito que siempre hemos hablado del club, de que tengan protagonismo y bueno, uno de los jugadores que esta semana va a entrar en la convocatoria va a ser Mercedes. Profe, estamos en directo para la radio, profe, y le quisiera preguntar, profe, usted es muy difícil para sacarle informaciones, uno de los técnicos más difíciles que nos tocó en Guaraní para sacarle informaciones, y menos de equipo, y menos de conferencia de prensa, profe, pero nos podría decir lo siguiente, si habría cambios por lo menos del partido que pasó para el día de mañana, y qué le pareció el doble 9, digamos, que tuvo en el partido pasado, que se podría repetir también según mi criterio. Por eso sí es muy difícil, Fernando Figueroa, sacar información, pero le escuchamos, profe. Sí, no, habrá un cambio seguro, un cambio está confirmado, puede ser alguno más. Y respecto al doble 9, estamos muy contentos con el trabajo. Hoy hemos estado trabajando un poquito en el individual en el aspecto de vídeo con Sergio también, para explicarle un poquito también, que tenga claro qué es lo que nosotros pretendemos de él y bueno, es un jugador que lo que hablamos es una posición un poquito nueva para él está acostumbrado a jugar un poquito más atrasado, pero bueno, estamos contentos con él. Tuvo un buen rendimiento, como ya he dicho en alguna vez anteriormente. Él estaba levantando mucho su nivel, tuvo una lesión que le apartó un par de semanas, después se ha vuelto a reenganchar y bueno, esperamos. Para mí es un jugador que tiene mucho potencial y que tiene todavía mucho margen de crecimiento, pero creo que sí, que nos acabé satisfecho con el trabajo, sobre todo en el segundo tiempo que hicieron tanto Fernando como Sergio arriba, así como el resto del equipo. Al final siempre digo lo mismo, cuando se gana es el equipo el que gana y cuando perdemos la responsabilidad es de todos. Pero bueno, creo que un poquito por ahí serían las variantes que pueden haber y la continuidad respecto a los jugadores del último partido. Profe, estamos en vivo para el noticiero de Tigo Sport y consulta de lo siguiente, fuera de lo táctico, de lo político, ¿cuánto consideran de que vale la importancia de lo experimentado en este caso, lograron el objetivo de triunfar para con los chicos, para mantener esta senda de triunfos? Bueno, el camarógrafo. Sí, yo creo que es importante al final que el equipo titular tenga una cierta regularidad. Yo creo que hemos tenido varias modificaciones en el equipo y al final para encontrar el rendimiento del equipo
lo ideal es no tener que mover muchas piezas y eso es, lo importante es eso, tener una base que es reconocible, de que los jugadores puedan haber 1, 2, 3 máximo modificaciones, pero hasta ahora hemos dado, los minutos han sido muy repartidos. Y bueno, esto tiene la parte positiva porque nos ha permitido evaluar a una gran cantidad de jugadores, pero también sabemos que para tener un rendimiento estable a nivel de resultados también necesitamos que la base del equipo se mantenga. Entonces, lo que buscamos es eso un poco, que no tener que retocar muchos jugadores, salvo que sea una situación de lesión o de sanción, que la base se mantenga y tengamos regularidad en el once inicial. Profesor, definitivamente volviendo a la pregunta del compañero anterior, la posición del queso en la que le vimos en el último partido, es la que ustedes desean, la que hay que convencerle un poco a Fernando Fernández que se quede ahí cerca del arco, de que esté esperando la oportunidad, porque en el último partido otra vez él fue el salvador en la última jugada. Sí, que eso lo que queremos es que primero creo que volvemos a ver todos al queso que todos esperamos, sobre el cual tenemos muchas esperanzas, muchas expectativas y al cual le damos mucha responsabilidad por lo que es y por quién es. Pero buscamos un poco esa doble función. No queremos que se convierta en un volante más, pero sí que queremos que muchas veces, por sus características, sea ese jugador también que sea capaz de venir a recibir, pero también conversamos con él que es un jugador que nosotros necesitamos que juegue cerca de la portería, porque al final él tiene ese don y esa facilidad para hacer los goles, y bueno, al final necesitamos esa como digamos esa eficacia y Fernando en ese sentido es de los pocos jugadores que dentro de que tiene pocas ocasiones y tiene un porcentaje muy alto de efectividad, así que obviamente lo que queremos es eso, que juegue cerca del arco rival, porque si juega cerca del arco rival las probabilidades de que consigamos gol son mayores que si está muy lejos, pero también hay momentos del juego que requieren que él también baje un poquito a ayudar en la construcción del juego, pero queremos que rápidamente él también vaya a la zona de finalización. Muy bien, de esta manera finalizamos la conferencia de prensa del entrenador Fernando Jubero. Muchas gracias a todos. Bien, de esta manera culmina la conferencia de prensa por el profe Fernando Jubero. Recordamos que mañana Guaraní. ¿Sí? ¿Qué pasa, profe? Sí, la pinta. Sí. Jugamos en su momento. No, me estaba gastando una broma, perdón. El profe Jubero aquí cuando salía. Guaraní mañana tendrá que ir hasta Villaliza para enfrentar a Sol de América a las 17 horas. Y la formación, ahí le decía a uno de los colegas que es difícil sacarle el equipo, pero yo estimo que un solo cambio irá para ese partido ante Sol de América. David Vázquez, Rodi Ferreira, Roberto Fernández, Julio González, el polaco, y de lateral izquierdo, Guillermo Benítez iría en sustitución de Walter Ortiz. Un lateral normal que va a aparecer, porque el Walter es cierto, juega en esa posición, pero no es su puesto. Matías Segovia, Jorge Mendoza, Ángel Benítez, Josué Colmán, Sergio Barreiro y Fernando Fernández. Ahora se va a hablar Jorge Mendoza, que estaba también aquí para la conferencia que se inicia en estos momentos con Jorge Mendoza. Muy buenos días para todos. Arrancamos la conferencia de prensa del futbolista Jorge Mendoza. La primera pregunta es para Daniel Troche, de Radio Primero de Marzo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre las victorias sirven, pero como se dio el partido pasado, me imagino que sirve el doble, y más todavía teniendo en cuenta la parte anímica, emocional, esa fortaleza que estaban necesitando seguramente allí entre los jugadores. Sí, la verdad que una victoria muy importante por cómo se dio, porque creo que merecíamos también porque veníamos de varios partidos que veníamos haciendo muy buenos partidos, pero no se nos estaba dando, especialmente
el poder concretar las situaciones que creábamos y la verdad que se dio de una manera que nos sirve mucho en lo anímico para poder trabajar bien, como siempre se dice, ganando es mucho más fácil corregir y nosotros la verdad de toda una victoria como esa, por la forma en que se dio, lo disfrutamos mucho y obviamente nos da la fuerza para seguir trabajando, para seguir creyendo y obviamente en un partido que fue muy difícil y que creo que el factor principal fue el haber creído hasta el final, el no desesperarnos y haber ganado sumado al comienzo de la segunda rueda, que era el objetivo que nos pusimos, fue muy importante. Daniel Serna, Universo 970. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si ya hablamos contigo después de que hayas llegado al objetivo de romper un poco aquel récord que tenía tu compadre Luis de la Cruz, pero quiero consultarte justamente sobre eso. ¿Qué sentís vos como hoy volver al club? Seguramente era uno de los objetivos que tenías, romper ese récord, ser el hombre con más partidos con la camiseta de Guaraní. ¿Y cómo haces para transmitir eso a los chicos, a los compañeros que tenés hoy, que están empezando recién y también con el objetivo que van a tener a partir de ahora en esta segunda rueda? Y la verdad que era mi principal objetivo, era volver al club, pero no con la idea de romper o algún récord o algo de eso, sino era de volver al club donde me inicié, donde soy feliz, del club que soy hincha y con la idea de volver a conseguir cosas, de sentirme importante otra vez en el club. La verdad que ese era mi principal objetivo. Obviamente después, por los años que tengo en el club, se daría la manera de poder romper algún récord, que era algo, como te digo, secundario. Me quería volver al club más por lo que estaba pasando en el club también, de volver a dar una manito, una granito de arena, como siempre se dice, y transmitir lo que uno fue adquiriendo en estos años en el club, que la verdad que es un club que siempre digo que no es fácil jugar con la camiseta de Guaraní no es fácil, y más hoy en día con todo lo que se vive, con el tema de las redes sociales, con todo lo que pasó el club en los últimos años, que lastimosamente se le esquivó los campeonatos y obviamente la presión es mucho más que años anteriores. Entonces tratar de con la experiencia que uno tiene en este club, con esta camiseta, a los chicos tratar de guiarlos y sobre todas las cosas guiarlos en el trabajo. Uno tiene que ser el primero que esté, el último en irse en los entrenamientos, para que los chicos puedan adquirir también y observar esas cosas y trabajo. Es lo que siempre me caracterizó, con mucha humildad, tratar de ir ganándome de a poco otra vez también el sentido de permanencia acá en el club, de sentirme otra vez importante. Al principio me costó, sabía que iba a ser así porque venía de 2 años de estar en un club distinto, de una forma de jugar distinto y obviamente me iba a costar ponerme bien otra vez en lo físico, en muchas cosas que gracias a Dios de a poco lo voy consiguiendo y esa era la manera de guiar a los chicos, de entrenar, de obviamente nosotros los más grandes ponerle pecho a la situación que se está viviendo en estos últimos partidos, que es muy difícil. Se entiende por ahí el momento de la gente, pero es el momento nosotros de ponerle los grandes el pecho, como se dice, y dejar a los chicos tranquilos. Agustín Benítez, Radio 1. Buen día, Jorge. Buen día. Consultarte, jugaste muchos partidos al lado de Rodrigo Fernández Cedrés, cosa del fútbol, emigró a otro país. Hoy en día al lado de Pirayú Benítez, ¿cómo te sentís? ¿Cómo se está dando la adaptación ahí del medio sector? Obviamente diferente característica. Rodrigo es totalmente distinto a lo que es Pira. Rodrigo tiene por ahí más las características de las que yo tengo, de ser salida, de estar siempre bien parado, tratar de dar equilibrio y después salir en algún momento, pero casi siempre no costaba a los dos, porque los dos nos gustaba tener mucho la pelota en la salida y con Pira por ahí es totalmente distinto, porque Pira es un jugador que llega mucho al área, tiene vocación de estar casi siempre, tiene una situación de gol por partido casi siempre, entonces obviamente le está costando por ahí convertir, pero es un jugador que no da mucho en ese sentido y obviamente me siento muy cómodo con él, como en algún momento con Rodrigo también nos íbamos adaptando, pero se le dio el tema de la transferencia también, que él lo estaba buscando mucho y obviamente contento por él porque se merecía, y ahora con Pira tratar de complementarnos y obviamente nosotros cuidar nuestros puestos, porque como lo habrán escuchado el profe, hay muchos jóvenes que están esperando su oportunidad, que merecen también, y obviamente uno tiene que trabajar
ganarse el puesto en cada entrenamiento y en los partidos, así que Dios quiera que podamos seguir creciendo como grupo, por sobre todas las cosas, como equipo y seguir ganando, que eso nos va a dar confianza para lograr el objetivo que tenemos, que es volver a ver un Guaraní compacto, de convertir las situaciones que tenemos, que creo también nos está jugando en contra la ansiedad y el temor a equivocarnos muchas veces nos está costando para poder convertir. Jorge, consultarte sobre específicamente más el camarógrafo de Tío Jorge. La experiencia para los chicos, consultarte por lo siguiente, la importancia que consideras de darle la pelota a Mati para que él pueda tener esa confianza. Es muy importante para que él pueda desarrollar todo lo que él sabe y sobre todo consideramos de que él puede llegar a mucho más, pero es tan importante la confianza de los experimentados, de los grandes para el chico para que pueda seguir para adelante y llegar a su máximo futbolístico. Y no solamente Mati, por ahí Mati hoy en día es el jugador que se destaca mucho por la juventud, por el desequilibrio que tiene, pero hay muchos jóvenes y obviamente Mati es el jugador que hay que cuidar, hay que llevarlo de a poco, no apresurarlo tampoco, no tirarle toda la responsabilidad a él. Yo hablo mucho con él, en algún momento si le toca hablar le va a decir él. Hablo mucho en qué momento él tiene que encarar, en qué momento le toca dar la pausa. Es un jugador que está creciendo y hay que cuidarlo. Como dije también, es un momento que estamos pasando, no es tan bueno como anteriormente, en años anteriores, donde por ahí para un joven debutar era mucho más fácil que ahora por la presión que hay en el club. Entonces no tirarle la responsabilidad solamente a ellos, sino tratar de que ellos traten de divertirse, de disfrutar. Estar en Guaraní en primera es muy difícil, a mí me tocó en años anteriores que era casi imposible debutar y ellos hoy tienen la posibilidad porque hoy en día obviamente se trabaja mucho con los chicos y más Guaraní, entonces a él siempre le digo que disfrute, este es el momento que tiene que disfrutar, no cargarse la responsabilidad ni en la mochila de lo que pasó años anteriores ni de la situación, no solamente a él, a todos los que le toque jugar, sino que es un momento en el que ellos tienen que disfrutar con responsabilidad, porque la realidad, porque el fútbol en un momento estás acá, en otro no sabes dónde, entonces tenés que disfrutar, pero con mucha responsabilidad, porque esto pasa muy rápido y hoy la verdad ellos tienen la posibilidad de jugar en primera y de que todo el mundo le esté mirando. Una transferencia hoy en día te asegura el futuro, entonces ellos también tienen su futuro en sus manos y nosotros lo más grande la responsabilidad de guiarlos, de cuidarlos y que te vuelva a decir que disfruten. Yo siempre les digo a ellos, disfruten como si fuera que están jugando con sus amigos, pero con la responsabilidad de saber que defienden una camiseta que es muy grande y que es muy pesada. Y mucho el tema de los años anteriores, también seguramente de la última final del año pasado. Vos no te tocó estar en ese partido, pero seguramente encontraste y se habla mucho de un grupo muy golpeado desde que llegaste y ¿crees que es así, que el vestuario guaraní continúa con ese golpazo que recibió en el último partido del año pasado? Fue un momento duro, no solamente eso, porque se venía de varios campeonatos que se le negó al club lastimosamente y uno como hincha también sufre mucho y ve las cosas de afuera y obviamente después estando adentro observa y analiza. Obviamente en un momento, a mí les cuento algo, me tocó hablar con el Uru, con Rodrigo, y me decía si reventaba la pelota en esa jugada por ahí éramos campeones, me dice, y obviamente el dolor queda, como nos pasó con la eliminación de la Copa también, que fue un duro golpe también a poco de haber pasado lo anterior con Cerro. Entonces obviamente momentos duros que como seres humanos también que somos cuesta asimilar y después entrar dentro de la cancha está el temor a equivocarse, están las ganas de ganar y que muchas veces te juegan en contra. Se fueron muchos compañeros que, una forma de decir, del equipo titular, que eran claves, y después nosotros los que vinimos era volver a adaptarnos a lo que es el club, a la forma de jugar, y obviamente muchos que se quedaron, obviamente el dolor estaba, pero bueno, esto es la vida así, la vida te da golpes y uno tiene que tratar de levantarse lo más rápido posible, y estamos en un club muy grande que exige estar arriba, que exige pelear cosas, y
y no nos queda más que ponerle pecho a esto, porque digo, por la situación en la que estamos, que no es buena en el sentido de la tabla, es incómodo, y un club como Guaraní que está acostumbrado siempre a estar arriba, nosotros ahora tenemos que dejar ya de lado eso. Lo hablamos en su momento, ya lo dejamos de lado, y ahora a encarar con lo que estamos, con los chicos, porque hoy en día hay muchos chicos, nunca estuve en un plantel como este de tantos jóvenes, entonces nosotros lo más grande es dejar de lado eso, consumir todo lo que viene afuera muchas veces que cuesta, pero ponerle pecho a esto y tratar de esta segunda rueda, por sobre todas las cosas, estar más ahí arriba y tratar de terminar de la mejor manera. Muy bien. Bien, de esta manera culmina la conferencia de prensa con el futbolista Jorge Mendoza, pintando íntegramente la actualidad del cuadro aborigen, que por otro lado, repito, irá mañana hasta Villaliza para enfrentar a Sol de América. La probable alineación que prepara Cubero es con David Vázquez, Rodi Ferreira, Roberto Fernández, Julio González y Guillermo Benítez, Matías Segovia, Jorge Mendoza, Ángel Pirayú Benítez, Josué Colmán, Sergio Vareiro y Fernando Fernández. Entre otras cosas, también nos adelantaba Cubero que lo va a llevar a Milciades Adorno, un chico de las inferiores que jugó el último Sub-20 a nivel de Copa Libertadores de América, es centro delantero, goleador de la ciudad de Yaguarón, viene jugando en la Sub-17, en la Sub-19, en la reserva, marcando goles, y vamos a ver si mañana lo lleva a la banca o de titular, ¿por qué no? Puede darse entonces el debut de Milciades Adorno, el yaguaronino de 17 años. Un buen físico y por sobre todo tiene gol. Y vamos a ver si aparece en primera división, ojalá que así sea para el bien de los aborígenes. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Volvemos para Libertad después. Dale, completo ahí lo de Gerardo, después con Libertad, por supuesto. Estamos ya con ABC TV hasta las 14 horas, Super Sábado, aquí en ABC Cardinal. ABC TV, había quedado pendiente, bueno, ya se cerró el tema, ¿verdad? Pero mucha gente de Libertad enojada con Johnny por el tema de que como que le saca mérito a Libertad, que le quiere justificar a Olimpia. Sí, pero no le saco mérito a Libertad, digo nomás de que pero le sacaste al decir tuvo un grupo de tuvo suerte que le tocó un grupo. Bueno, y volvemos. El final es en donde partís de la canción de la renga, ¿no? Y ahí está partiendo de vuelta Johnny. Yo puedo recordar una frase que a los cerritos seguramente no le va a gustar, que fue lo de Zapac. Que lo de Juan José, lo de Táchira. Rival accesible. Y después cómo le fue. Sí, o sea, pero ese rival después fue colero en el grupo. Guaraní estuvo en ese grupo. Sí. O sea, ahí vuelvo el tema de... No, una cosa es que es lo mismo con el favoritismo ante un partido grande. Nadie quiere asumir porque te genera una doble responsabilidad. Pero después voy a analizar, pero ¿fue o no fue eso? Entonces... Yo creo que en esa ocasión Táchira después demostró que era un rival accesible y el que falló enormemente fue Cerro, hasta el punto que derivó en la construcción de su actual estadio. Y yo solamente le colocaba a Johnny, no, o sea, cuando decís, no, pero mira el grupo que le tocó. Para mí, vos miráis y cada vez más con el tema del sembrado que hacen Conmebol, UEFA, FIFA, no vas a tener grupo de la muerte. Dame cuál es el grupo de la muerte en el Mundial. Más o menos un equivalente. ¿Qué se dijo en el Mundial? Y te digo por qué. O sea, a mí me toca muy de cerca. Ese grupo de Uruguay, Corea, Portugal y Ghana. ¿Qué se dice? Un grupo parece que es medio homogéneo, parejo. Que es un poco el equivalente de lo que decimos Cerro, Olimpia, Colón y Peñarol. ¿Qué significa eso? Si vos querés mirar el vaso medio lleno, vas a decir, 4 equipos parejos, no hay ninguno flojo. Pero también si vos querés mirar el vacío, y no hay ningún equipo que vos digas, mira un poco, es el Palmeiras, es el Flamengo. Entonces, cuando Johnny decía, no, pero mira el grupo que le tocó. No, ese grupo no tiene nada de extraordinario o infravalorado en relación a los otros 7. Si le tocaba, por ejemplo, River, si le tocaba Corinthians, yo estoy seguro que Daniel Garnero no va a poner un equipo alternativo. ¿Cómo te va a tocar Corinthians si está en el mismo bombo en el campeonato local? ¿Cómo te va a tocar Corinthians si está en el mismo bombo? Estoy diciendo nomás. Y por eso, entonces yo también por eso hace rato te dije lo de Olimpia. Le tocaba Vallejo, Fluminense y Nacional de Medellín. Y no te iba a tocar porque los 4 equipos eran de repechaje. Es lo mismo que yo diga, mira si te toca en una fase de grupo
Atlético Mineiro, Flamengo y River. Y no se te da el puede tupé tocar. de poner un equipo alternativo en Copa porque le da el cuero. su grupo es fácil, es así nomás. No, porque hizo lo de deberes y como decía Juanma, le da el cuero. Decirle a Cerro que haga eso. No, porque no puede. Cerro No tiene un grupo difícil, un grupo complicado. No, A Cerro ver, no tiene el plantel que tiene Libertad, no tiene nada que ver el grupo. No, Si Cerro y- Libertad le puso a este chico Flores antes. Si Cerro y entonces, Libertad tienen la misma campaña. 7 de 9, 2 triunfos de local y un empate de visitante. Por último nomás, ¿Vos perdón, Fede. no estará ya preparando un discurso oficial del Johnny, de Olimpia? No. ¿O es tu pensamiento? Es mi pensamiento, Federico. Para mí es un equipo, es un grupo fácil, el de Libertad. O sea, Y el que diga lo contrario. A ver. Enfrente tenés a alguien que te está diciendo lo contrario Porque yo hace te puedo decir lo 40 contrario. minutos. Y a lo contrario, se quiere poner bien con la gente de Libertad. Y lo saco a Daniel. Ah, bueno. Lo saco a Daniel Porque porque yo estoy más como un moderador, pero yo pienso igual que Dani. Ya te dije que Olimpia tuvo grupo con Delfín, que se reían todos Delfín. Y viene Delfín acá en Telipina, encima con el jugador que después fue... y con Daniel Garnero. Ale, Y con Daniel Garnero. Y bueno, entonces, pero estamos Y Garnero hablando está de... dirigiendo Libertad. La Copa Libertadores suele tener este tipo de cuestiones, ¿verdad? Yo quiero, para cerrar, no, porque Johnny me dijo... a La Paz y a Venezuela nadie quiere viajar. No, ¿verdad? difícil. Sí, no, pero ahora se van los equipos y caminan ya en La Paz. Caracas casi le gana a Distronjes. Paraguay perdió 4-0. Y yo estoy seguro que... Estoy seguro que Libertad y le va a ganar al Caracas. Le escuchaste la decía Federico como, o sea, Corinthians, que mira si le tocaba Corinthians, y Corinthians no caminó en La Paz. Y perdió 0-2 No, claro. en ese mismo estadio. Paranaense, último campeón de la Copa Sudamericana, que llegó Libertad a la semifinal también, ¿verdad? Le ganó a Bragantino. Sí. Y muy bien. Son un equipo respetable. Hay que ver si Paranaense gana La Paz también, ¿verdad? Está a ese punto. Lo más probable es que gane ahí. Y sí, pero hay que ver si gana. Fede, lunes 28 de marzo Es mucho, de este año. Yo no quiero ponerse bien con es mucho mejor ponerse bien con la gente de Olimpia, el que quiere pensar eso, porque es un pensamiento también a mirar el grupo a nosotros que nos tocó, por eso estamos ahí. Entonces hay que ponerse bien con la gente. Entonces, en todo caso, me voy a poner bien con Olimpia. Yo por eso decía, no estará preparando el discurso oficial si es que pasa algo el miércoles, ¿verdad? Mira el grupo que nos tocó cuando poniendo, y creo que analizamos bien, y ya te hacía una escala de puntos, Dani, que Fluminense y Nacional, para que el hincha de Olimpia piense que estamos valorando esa campaña, Fluminense y Nacional son más que Peñarol, por ejemplo. Son más que Peñarol. Fluminense no creo. Fluminense y Nacional. Fluminense en el estado que estaba... Está deambulando actualmente. Ahora, pero en el estado que estaba contra Olimpia, en ese momento Fluminense, que había hecho una inversión muy importante, y que ellos descontaban que pasaban a fase de grupo, que le había ganado los dos partidos de Deportivo Cali, acordate. Le ganó a Millonario, le ganó en Colombia, era más que Peñarol. Peñarol era un equipo gran hinchada. Me saco el sombrero con Peñarol. Cada vez que veo a Peñarol, a su gente, yo la pucha. 5 Copas Libertadores, capos. Pero no tienen, no. Fluminense es más. Y Olimpia pasó eso. Por eso no creo, pero cerramos ya, ¿verdad? No, yo quiero cerrar, porque a mí me dijo que no le escuchaba a mi presidente. O sea, el presidente de Cerro. Te dijo, sí, no le escuchaste, dijo, sí. Lunes 28 de marzo del 2022. Con nuestra propia gente podríamos llenar la nueva olla y se suman grandes equipos como Peñarol, Olimpia y Colón. No sé si llamarle el grupo de la muerte. Pero es uno de los grupos más homogéneos. Juan José Zapac, presidente de Cerro Porteño. Bien, Juanma, recurriendo a la fuente. Y tuvo que recurrir a internet para confirmar lo que yo ya había mencionado antes de... Vos parece, o sea, vos tirás la acusación y le querés demeritar ahora a Juanma por haber recurrido a la fuente. Periodismo se trata de recurrir a la fuente nomás. O sí, hacemos o dedicamos a otra cosa. Pero lo dijo Juan José Zapac, lo dijo. No, esto se parece a... No, Johnny. ¿En dónde lo dijo Johnny? ¿Dónde dijo? Buscar, hermano. Y acaba de darte lo que dijo una vez Cardinal. Lo dijo. Ah, bueno. No, yo ya. Paremos, Fabio. Ya está. Te voy a cumplir con una pausa, ¿eh? Sí. Mira que no, maluje, nos van a sacar a todos. 12:40, así que lo dijo, bueno, y esta es la única forma que termina esto. Sí. Imposible seguir así. Pero decime, Federico, es un Fluminense jugó con Millonario, no con Cali, no, ya hice la corrección. Yo había dicho incluso... no dije... ¿Qué dije yo? Deportivo Cali. No, claro, Millonario, sí me acuerdo.
partidazo en Colombia y partidazo en Brasil. Sí, Johnny, por más que no esté de acuerdo en nada de lo que está diciendo, la palabra hermano nunca se te va a sancionar aquí. No, te decía nomás que es un grupo difícil el de... Por todo lo que significa el clásico, Montevideo, Colón, es un equipo campeón del fútbol argentino. Ahí se fue su técnico, mantiene el grupo. Si bien se lesionó el Pulga o la Pulga, como quieran. El Pulga. Es un... Ahora no me llega a decir que se le dice la Pulga porque ahí ya... porque escuchaste en no sé... No, porque el técnico le decía así. Es un equipo fuerte. Colón. No, ya estamos girando por otro lado. El tema era lo de Libertad y el grupo, por eso. No, es que hace pues creer que Cerro y Olimpia están en un grupo no tan complicado. Por todo lo que significa el clásico. Tenés que jugar clásico, tenés que ir a Montevideo y después Santa Fe. Si yo te voy a elegir, ¿prefería estar en un grupo con Colón o contra el último campeón de la Sudamericana, Atlético Paranaense? Por este momento de Paranaense, sí. Pero no solamente eso, tenés a Diestronje y a Caracas, papá, por favor. Si yo te voy a elegir, ¿querés ir a Santa Fe o a la altura de La Paz? Me voy a La Paz. Bueno, ahí está la elección en el interrogatorio de Juanma Coyoni. Cerramos esta parte, 12:43. Juanma hace una hora dijo que tenía el dúo de Cerro. La dupla delantera. Ofensivo, sí. La dupla. La dupla. Zapal Cerro no está para menospreciar. La puñeta está girando una fiesta. No, eso fue después del CM. Después de lo que pasó con el CM. Y esa es la fecha a la cual recurrió, claro, al día 29 de marzo, claro. Una duda con nuestra propia gente, que ya podríamos llenar la olla, se suman grandes equipos como Peñarol, Olimpia, ¿verdad? Y también el taquillador equipo de Santa Fe. Así que el Colón, como dije, va a pelear seguramente de la mejor manera este grupo G. Muy atractivo, no sé si llamarle grupo de la muerte, pero creo que es uno de los grupos más homogéneos aparentemente, ¿verdad? Ahí está. No, Johnny hizo la del Facebook y la de Twitter. Pero es lo que hizo. No, él dijo eso ahí. Acá vos le tirás la fuente y dice, no. Pero él dijo, pero acá... No, dijo. Eso fue lo que acaba de ocurrir. Ahora por lo menos reconocer, ¿verdad? Seguimos pues, Johnny, seguimos pues. Sí. Acá, lo único que falta es traer a Juan José Zapaga acá y que acuerda, sí. Se le pusieron diario, audio, todo. O que fue, no sé, en la aplicación de Mariano Clos, ¿verdad? No era él. Pausa, Maluje, por favor, pausa, hermano, dale. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. No pongas en pausa tus actividades, recargate de más energía y salud con Recuperal AZ, hombre y mujer, el nuevo multivitamínico diseñado especialmente para darte lo que necesitas y que logres lo que te propongas. Encontralos en tu farmacia, de calidad Fapasa.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vení a Bristol y aprovecha estas mega rebajas. Los mejores precios del país en televisores. La primera cuota la pagas recién a los 30 días. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 216.000 guaraníes. Ahora mega rebajas 18 cuotas de 149.000. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.by. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Contrata tu sistema informático de gestión, aumenta tus ganancias, disminuí tus gastos y sumate al plan con facturación electrónica de la SET. Con COBE es posible. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra, y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 021-551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena. Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya. Una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Griegur, el yogur griego del lácteos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 12 horas con 50 minutos. Bueno, ya está el tema. Los grupos. Aquí dice lo apoya Johnny. Lamentable. Hola para la mesa. Faltan 3 fechas en el grupo Olimpia. Puede ganar los 3 partidos y Julio Cáceres le hace descansar a su equipo. En Paraguay solo existe el olimpista y el anti-olimpista. Aquí dice, por favor denle la razón y que se calle. Siempre contramano ese tipo. Hola Johnny, hace 4 días nomás decía que Colón era un equipo ganable y ahora ya es la 8ª maravilla del mundo. ¿Yo dije eso? No recuerdo.
Decirle a Daniel que el grupo del Cerro no es homogéneo. Olimpia se salvó gracias a los hábitos de tener 0 puntos. Este ya va a otra cuestión. Dani, no, tranquilo, no te rebajes. No, tranquilo. Sacar esos puntos que ganó con ayudita y verán que no tiene el plantel que piensan ustedes. ¿De quién debe estar hablando? De Libertad seguro, por el plantel. ¿Pero cuáles puntos ganó en la Copa con ayudita? En la Copa ninguno. ¿O en el campeonato? En la Copa... En el campeonato, el gol anulado a no, eso es ninguna General duda. Caballero. General Caballero. El penal que no le dieron ante Sol. Contra Resistencia, hay 3. Eso está claro. Sí. Pero en la Copa no, en la Copa fue perjudicado y está puntero igual. ¿Verdad? Hablando un poquito de esto, ya estamos con la dupla de hoy. Johnny, va a depender si hoy gana Libertad, el equipo de Ponga Mañana Olimpia, ya está... No, si hoy gana Libertad, ¿cuántos puntos le saca? 11 puntos. 11 puntos. De hecho, que Olimpia a esta altura es poner lo mejor en la Copa y el campeonato local, tratar de no perder más puntos, porque el título está a esta altura es o Libertad o Cerro, pero no repetir campaña del año pasado. Es ingresar... O sea, que lo condicione al tema del repechaje. Exactamente, sí, señor. O sea, acumular un buen puntaje por allí si Olimpia no pelea el clausura. Sí. Ahora es tercero. No, cuarto. Ganó Resistencia. Lo pasó Resistencia. Lo pasó por un punto. Por 2 puntos, sí, no. 2 puntos, sí, señor. Por dos. Pero o sea, Olimpia hoy tiene que ganar para recuperar ese puesto. Creo que está 21, 23 Resistencia. 23 a 21. Sí. Olimpia. Yo lo que creo es que, y mira que, ¿sabes cuándo dijimos? Para el primer adelanto. Cuando Olimpia le gana a Guaraní y Libertad jugaba contra Resistencia el miércoles, Olimpia jugaba martes, Libertad miércoles y Cerro jugaba contra el Tacuarí el jueves. Entonces, yo me acuerdo que Bruno planteaba, ¿qué pasa si los dos pierden? Ahí a Mallorquín hay que ir con fuerza completa, aunque después se venga el partido contra Colón. Y particularmente dije, no, tu planificación no se puede centrar en a cómo le vaya a los otros dos. Claro. Sí, anda con fuerza completa si vos entendés que ese equipo necesita el roce, y fíjate que quiera sea o no, lo que logró en Mallorquín en el segundo tiempo es lo que usó ante Colón en el segundo tiempo. Línea de 3 para que Tito y Otálvaro vayan. Es más, Otálvaro se gana el puesto por ese partido. O sea, y el segundo tiempo principalmente. Claro, entonces, la ecuación en Olimpia no debe ser cómo le va a Libertad y a Cerro. Eso déjale al hincha que para el tema de la chance, pero de la planificación le dije, sería muy poco serio de un equipo copero que esté mirando, imaginando entre Julio, Paco y el presidente decir, Brambo, a Libertad le está costando ahí en Mallorquín. Mira, pues Cerro está perdiendo contra Nacional. Vamos a ir con los titulares. No, eso sería poco serio. Ahora, si vos decís, mira, yo lo vi a Walter González con estos movimientos y lo quiero tener contra Peñarol, pero no jugó 90 minutos contra Colón y yo quiero que tenga, ahí sí ponerlo. O sea, yo creo que el enfoque de Olimpia ya hace un par de fechas es mirando los partidos coperos, ¿qué hago? Y yo creo que a diferencia de lo de Mallorquín, donde era sábado, jueves, ahora te toca venir de un partido con desgaste, te toca domingo, miércoles, más allá que es de local. Yo no sé si pone claro, titulares. no, yo por eso preguntaba, porque a mí me llamó la atención. Yo creo que los dos únicos partidos que Olimpia jugó con intensidad en los últimos tiempos, después del clásico que lo ganó bien, después vino los últimos partidos fueron con Guaraní y con Mallorquín, que fueron consecutivos. A Guaraní le gana y se enciende una esperanza, porque me acuerdo que cuando Cerro pierde contra Tacuarí el otro día habla Cardona. Miguel Cardona generalmente habla cuando hay esperanza. Libertad había empatado con Resi. Sí. Cerro perdió contra Tacuarí. Olimpia le había ganado a Guaraní bien. Y todo ahí el tema para lo que dicen es matemáticamente se puede. Vamos a pelear hasta el último momento. Puso un equipo titular contra Mallorquín. Ganó la forma que ganó. Después ganó Libertad fácilmente contra 12 de octubre. Cerro sufriendo con Ameliano, pero se daba eso de no, yo no tengo más chance, pero mira, perdieron. Yo creo pueden perder puntos. Por eso te decía,
Para mí Olimpia, y lo dije antes de Guaraní, para mí Olimpia ya se bajó del campeonato. Sí. Por más que la parte matemática, antes de Guaraní, antes que Cerro pierda contra Cuarillo, Libertad empate con Reci. Pero está de repente ese... Porque para mí que la formación de Mallorquín, para mí hay, y lo dijo una vez Cardona, estábamos mirando el equipo del avión, dijo, para mí hay mucha interacción entre Cardona y Julio Cáceres. Cuerpo técnico. Pero Federico, entonces ¿vos crees que ese equipo jugó porque habían casi perdido Libertad y perdido Cerro? Sí. Yo creo que... jugó pero entonces hoy debería jugar un equipo muy titular, ¿verdad? ¿Cómo? Hoy debería jugar un equipo casi titular. ¿Cuándo? O sea, mañana. Mañana no hay tiempo. Aparte ya mantuvieron la diferencia. Y si hoy no ganan ni Cerro ni Libertad. Olimpia habrá apostado, eso que te digo. Pero debería jugar porque yo no creo que hayan jugado ellos por el tema de Libertad y Cerro. Yo creo que los puso para decir. Yo creo que hasta varios. Fíjate, por ejemplo, que le hizo jugar a Derly González unos minutos, los mismos minutos que le hizo jugar contra Peñarol. Sí. Lo arriesgó a Derly González. Si ese partido Olimpia le daba lo mismo para empatar 2-2, porque veía que ya está, bueno, empatamos a 2, vamos tranquila a Asunción a esperar a Colón. Yo creo que Derly González no jugaba. Ese partido lo quería ganar porque quería aprovechar a ver si Cerro perdía, ya había ganado Libertad 12 de octubre. Me parece que se entusiasmaron de vuelta en el tema de meterse en el tren, recuperaron la tercera posición, que ahora la perdieron otra vez, con la victoria de Resistencia. Yo creo que Derly González, si estaba en algodones como él llega contra Peñarol, ni hubiera entrado ahí en esa cancha que vos mismo decís tenía posito y todo. Pero por eso, entonces... Para mí le picó el bichito de la ilusión. Pero entonces le va a picar esta noche si Libertad y Cerro. Por eso digo, pero yo no creo con esa lógica... Yo no creo que patinen los dos. Y la vez pasada patinaron los dos. Y bueno, y por eso, pero no creo que esta vez patinen los dos. Pero por ejemplo, empatan los dos. ¿Es para poner el equipo titular mañana? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? No debería. ¿Sabes por qué? Porque lo de Colón... hubo un partido de semana que... Colón era el vaso acá y ahora Peñarol está acá ya. Peñarol es el partido de la vida. Es más, si Olimpia estaba a 5 puntos, yo guardaba, así como está Olimpia, plantel cansado, que algunos tienen razón, lo guardo para el miércoles. Yo lo que digo es determinado jugador, porque no es lo mismo ponerlo a ver a Peralta como extremo izquierdo mañana, que ponerlo a Cardoso, por ejemplo. Esa cuestión te decía. Yo sé que mañana va a poner un alternativo, pero va a arriesgar con algún titular, porque poner un titular ahora como están los jugadores es un riesgo. La pucha, Tito Torres no se lesionó en un entrenamiento. No es solamente Cerro, Libertad en menor medida, los de Olimpia también lo están sintiendo, ¿verdad? Claro, el tema es que, Federico, yo creo que Olimpia jugó con su equipo titular ante Mallorquín porque tenía el tiempo necesario para recuperar, sin viaje, llegar a Asunción. Sí, pero porque querían el campeonato, porque también otro partido tuvo el tiempo y puso suplente. Hay otro partido contra Resistencia, tenía mucho tiempo, jugó un viernes a la noche y puso suplente. Era viernes, martes era. Los dos pusieron suplente. Pero tenía, pone titular en un partido que no tenía que poner titulares, que creo que le gana a Tacuari, le gana. No, contra Tacua jugó en equipo alternativo. Contra Meliano, contra Meliano es el que pone a titulares 3 días después lo de Fluminense y pierde. No, y por eso te digo. Contra Tacua y Resistencia jugaron los suplentes y perdieron. Contra Ameliano jugaron los titulares y perdieron. Claro, porque ellos venían de jugar el clásico, victoria, Fluminense victoria, y después el partido ante Ameliano, derrota. Claro, porque vos mismo cuando me dijiste que ya es nacional, yo te dije, ¿por qué ponen todos los titulares? Me dijiste, porque este partido hay que ganar, me dijiste en la preferencia. Sí. Yo creo que la misma premisa se dio contra Mallorquín. Por eso pusieron todo y arriesgaron a Derly González, arriesgaron a otros jugadores, por ejemplo. ¿Contra Nacional? ¿No contra Nacional? Contra Nacional, un equipo... Duarte y Walter fueron... Exactamente. Sí, pero Paiva en ese momento estaba castigado. Antonio estaba guardado y entra. Pero jugó Richard Ortiz y compañía. A mí me llamó la atención porque yo le pregunté a Johnny, le dije, ¿por qué juegan todos al final? Y me dijo, porque este partido hay que ganar. Sí. ¿Verdad? Y se perdió con todos los logros, el partido de la vergüenza que dijo, entre otras cosas, Richard Ortiz. Pero para mí no, yo preguntaba a Dani en función a que mañana entre Cardoso, uno de los dos centrales, Richard Ortiz de vuelta. Para mí mañana Olimpia, hoy empate, tiene que guardar porque el partido del miércoles. Claro, porque el campeonato ya no vas a llegar a ser campeón. Pero el tercer punto... Hay que decirle al cuerpo técnico y al presidente, independientemente de lo que ocurra hoy, porque entonces van a tropezar con la misma piedra.
¿Se entiende? Porque si lo del adelanto donde tropezaron los dos, y hoy inclusive te doy el Changüí, no te digo lo derrota, ¿qué pasa si los dos empatan? Libertad de Mallorquín, escenario complicado, Cerro no pudo ganar allí, Olimpia tuvo que... va a sacar Libertad si empata? 9. Olimpia ganando se pone a 6. ¿Y cuál es el sábado que viene? Y el sábado que viene. Por eso te, o sea, pero por eso yo creo, yo entendí lo que vos dijiste. No, de lo que hicieron aquella vez, yo soy de la idea que lo hicieron mirando el partido de Copa, pero si lo hicieron por la caída, deberían hacerlo mañana. Por eso te digo, fíjate, Libertad empata hoy. Entonces, Olimpia dice, si yo quería poner 2 titulares, pongamos 6. Ganamos contra Guaireña en nuestra casa, independientemente de lo que ocurra el miércoles. Si le ganamos el sábado en la Huerta, nos ponemos a 3. O sea, y ni hablar de cómo está el paralelo de Cerro. Pero vos mismo estás diciendo que haría mal eso. Claro, es que por claro. eso yo digo que... Bueno, puedes planificar un partido un sábado a la noche, jugando el domingo. Claro. Porque por eso yo apuntaba a algunos jugadores. No a que ponga un equipo titular o que ponga un equipo suplente. Apuntaba a algunos jugadores, te puede aparecer, a ver, en la delantera que hay, Camacho, ¿con quién? Con Walter González. Por eso, pero el alternativo Olimpia no está capacitado para ganar la Guaireña. ¿Cómo? Pregunto, si el alternativo Olimpia pregunto. No, yo creo que sí, porque por eso podés poner a Salazar, que hasta el partido... El alternativo Olimpia pasó grandes papelones con jugadores que fueron por el público, por los propios compañeros crechados. Sí. Grandes papelones por una falta de actitud terrible, una modorra terrible. Está capacitado, pero si entra a caminar, como ya lo hizo en este campeonato, va a estar complicado, porque vamos, Salazar, sí, centrales no tenés. Y allí tendría que recurrir a... Perdón, Johnny, ¿qué pasó? Antolín ya está recuperado. Él tenía una dolencia en la rodilla. Yo creo que a Antolín no lo pusieron por una cuestión futbolística. O sea que Julio entendió que después del partido con Peñarol, sí, que fue el más flojo de Antolín. Después lo de Pachi Carrizo contra Antolín. Sí. Vieron y después dijeron, Colón tiene rapidito, que Farías, Bernardi rompiendo líneas. O sea, no era Guanchope. Porque, te pregunto, Johnny, me está diciendo que no hay dolencia y ni siquiera fue el banco, ya se recuperó, pero tuvo un parate importante. Entonces por ejemplo, mañana, sí, ¿podría jugar Antolín? Y esa es la duda, Daniel. Si él es copero, entonces se lo guarda para Montevideo, pero también hay que decir... Hace, no sé, 3 semanas que se lo guarda. Por eso, sí. ¿Y qué pasa si juega mañana y no llega bien para Peñarol? Entonces, hoy por hoy Antolín es del equipo paralelo. Entonces ubiquemos... ¿Se entiende, verdad? O sea, bueno, pero él dice no llega bien para Peñarol. Entonces ¿por qué lo pondría? Porque Julio dice, y hoy por hoy mi titular es Zárate Salcedo. Bueno, entonces, ¿se puede dar eso? ¿Y Alcaraz con quién? ¿Por qué no me preguntaron eso a Julio en la conferencia la otra vez? Yo tenía mi pregunta y como ¿cuál era tu pregunta? El caso de Silva, de por qué tanto tiempo para un jugador que está muy... Porque el pueblo quiere saber si... Pero a ver, o sea, ataja Gastón o lo van a meter a Alfredo. No, yo creo que ataja Gastón. Sí. Salazar. Después de Salazar... Luis Cáceres está lesionado. ¿Todavía? Se rompió. Sí, es cierto. ¿Y quiénes juegan? Y bueno. Y yo recurriría a Zárate y a Saúl. ¿Otra vez? Al no ser que Tito Torres necesite minutos y que juegue mañana de lateral izquierdo. Y que Mateo juegue... Mateo, porque Castellano no jugó bien ante Resistencia. Pero ahí, viste que es muy titular ya tu línea defensiva. Sí. No sé si te percataste. Sí. ¿Son todos titulares? Tito Torres, titular, tiene el diploma de titular siempre. Sí. Y Mateo Gamarra, el práctico. Comodín, como lateral o como zaguero. Primer marcador central, Boguite, Zárate o Salcedo. Y Tucu era titular hasta Mallorquín. Por eso es un equipo que, bueno, si se arma bien... al siguiente puesto que a la derecha. La gente te dice que no juega Alejandro Silva en Copa, entonces tiene que jugar a nivel local. Por eso yo mañana yo había dicho eso. Porque si no juega mañana, el hincha te va a decir, bueno... No, pero la gente te dice, pero ¿y Cáceres qué va a decir? Claro. Y escuchándole a Cáceres... Yo creo que va a poner vuelta... En la Copa. Tiene mucha confianza en Alejandro Silva. Y bueno, lo va a poner en la Copa, claro, es el tipo que va a decir, en algún momento me va a aparecer. Claro. Trato yo, para mí no tiene que jugar, pero también... Cuando veo el nivel del otro, mi planteo la otra vez era, por ejemplo,
Fernando Cardoso a la derecha y Recalde a la izquierda. Pero Recalde a la izquierda tampoco me Claro, asegura nada. porque vos perdés un jugador en ese puesto por el sector izquierdo. Porque Recalde se mete por el medio. Es un enganche. No, yo te dije, como cuarto volante no hay otro que no sea Fernando Cardoso. Perdés toda esa zona, termina atacando siempre por la derecha. Pero yo voy nomás, después cuando, porque estaba armando el medio. Yo no sé si el partido de mañana es para armar con un 4, ¿entendés? O sea, capaz puedes jugar con Pollo como el cuarto volante, pensando que capaz Recalde no arranque el partido contra Peñarol. Pero, bueno, como 8 no va Silva, va Peta. Y tendría que ser Peta, Brizuela. No va, por ejemplo, Hugo Quintana o Fernando Cardoso. Otros quienes estuvieron por ese puesto. Y yo creo que en Copa, por ejemplo, puede aparecer... No, estamos hablando del partido de mañana. Para mañana Peta. Nomás, Daniel. No se le tiene en cuenta a Alejandro Silva en Copa, que juegue mañana como volante por derecha, y que en Copa juegue Hugo Quintana como volante por derecha. Ok, entonces mañana... Lo mismo justo Chimena, hincha Olimpia, le fue bien. En aquel pasaje entre Always Ready, Táchira fue, que Olimpia clasifica. Sí, que le golea 6. Ese pasaje le fue bien Quintanita a la derecha, ¿te acuerdas? Claro, no, Quintana hace un golazo hacia España. Él abre el marcador. Sí. No, y con una... No, pero fue un lapso... Quintana no debuta como extremo con Garnero. Él era volante por derecha con Garnero en un clásico. Pero Quintana con Cáceres casi nunca jugó como 8. Sí. Eso que recuerda Federico es con Orteman, y vos recordás ahora la era de Garnero. Bueno, Fernando Cardoso también jugaba por derecha en esa época. Sí, era la época de Willy por izquierda y todo eso. Sub-19. Pero a ver, Peta como 8, y vos decís, lo que ayer también yo planteaba, si hoy aparece Ale Silva, además vos decís, primer tiempo Olimpia ataca hacia Mariscal López, justo en la zona de la preferencia, si hoy aparece porque no va a jugar de arranque el partido contra Peñarol, porque me parece que sería muy desgastado, es decir, romper la olla, Ale, para que la gente se vuelva a enamorar de vos y que nadie discuta tu titularidad contra el Manja. Medio campo, señor. Sí. Medio campo para la marca. Aurelio. Tendría que ser Marcos Gómez. Yo lo pondría a Vampeta, pero sabiendo que debe ser titular contra Peñarol. Claro, porque él viene... Él se banca 2 partidos, está bien. Y hace rato no está jugando. No viene con desgaste, no, por eso. En el primer momento se bancó. Sí. Y es el mejor izquierdo. El mejor 6 que tiene Olimpia actualmente. El otro 6. ¿Quién lo acompaña? Adelio Zárate. Adelio. Ahí son 2 6. O Susa por muy destructora. Claro, como Rago debe ser Adelio con... Adelio entró ya. Entró ya en un partido Adelio. Ya superó aquella lesión que tenía. Sí, jugó Copa. Claro, que no sabía así. Sí, que yo le dije que era... Contra Cerro. Yo dije que era Pomelo Vera. Sí. Pero ese fue su último, ¿verdad? ¿O después jugó? Su último partido. Pero volvió después de la lesión. A la izquierda, ¿cuarto? Peralta. A la izquierda... ¿Por qué me estás dando? ¿Por qué no es la buena Peralta? Si vos siempre decís que Peralta juega bien. No, mira, no me gustó su partido que él... A mí me gustó cuando entró en el segundo tiempo contra 12. No me diga que es el que no te gustó. No, en para 1. Ante Guaraní fue. A ver. No fue Guaraní. El partido que ingresó. Uno anterior ante Nacional. Ante Nacional. La academia fue que él se le fue para Aragua. No, él fue titular. Sí. Se le fue para Aragua con Arrúa por su sector. Exacto. Y hasta tuvo que cambiar. Tenía mucho problema para cubrir. Después cambió con Ale Silva. Claro. Fue a la derecha, tuvo remate al arco y todo. Bueno, pero es más, mirá. Me parece Peralta mejor a la izquierda que Peta a la derecha. Si vamos a ir rendimiento por rendimiento. Sí. Y lo ponemos a Peta en el equipo, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, si no va Ale Silva, va Feliciano. Claro, Peralta. Pero pienso nomás en ya el siguiente partido para armar este. Si juega Recalde como cuarto volante. Yo creo que a diferencia de lo que... Porque en Mallorquín fue algo in extremis, lo de la línea de 3 para remontar. Algo similar a lo que le pasaba cuando Colón le estaba cascoteando el rancho. Pero a priori, yo no sé si hay demasiado para... Por eso, ¿sabes tu duda como yo estaba pensando? Que lo pongo a Recalde allí. Claro. Pero ¿qué pasa? Derlis demostró que no está en el partido contra Colón y lo vas a poner de titular en Montevideo. ¿Cómo que Montevideo? No, pero falta un montón de días. Ante Peñarol. No, pero falta un montón. Claro. Ya está mejor. No, es fisura. El miércoles. O sea... Pero vos sabés que el tobillo es traicionero. Sí. No, el tobillo es traicionero porque cuando uno dice cosas acá,
Cuando dijimos lo de la infiltración fue verdad. Claro, y decíamos sí. que era un riesgo. Y la frase vieja que dice pan para hoy, hambre para mañana es real porque le sirvió para entrar, no hizo un buen partido, agravó y tiene más tiempo que lo digo. Si no, no me explico cómo Aquino jugó. Yo no sé si Aquino jugó infiltrado también, ¿verdad? Pero Aquino entró, nunca buscó el mano a mano como suele buscar. Se notaba, ¿verdad? Se metió en el medio, era más pasador que encarador y después terminó jugando y pidiendo auxilio. Hasta tener el remate casi un chiste, ¿no? Que la subasistencia no fue con el tobillo. Fue Claro, con el pecho. O sea, hasta Con el puede pecho, jugar sí, si es que... le dolía tanto que claro, Y después eso, una usó en el la segundo cabeza tiempo, para... una en el segundo tiempo que él arranca y se tropieza. Y allí, uy, el tobillo, dije. Pero creo que Solo, solo. Pero bueno, ¿y ¿Peralta o Pollo? ¿Delantero? Y delantero Camacho con Walter. Está bien. Buen Olimpia, equipo, ya está, porque lo reclaman bien. Cerro. Sí. Hablamos con Titori, hace 1 hora y media dijo Juanma tenía el dúo Cierto. ofensivo para hoy Nacional. Sí. Vamos a la pausa, algunas cosas internacionales. Real Madrid campeón Campeón, sí, señor. en España, como se veía venir. 5 títulos en 5 países diferentes, Angelotti. Italia, Alemania, España. ahora España, Inglaterra ¿Y y Francia, sí, señor. ¿En Inglaterra con? Con Chelsea, ¿Y en Francia? con el PSG. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Estoy pensando nomás en su... Tiene Champions. Tiene Sí, estoy pensando... No, pero es que en serio le dije a Dani, primer título liguero de Angelotti con Real Madrid. Y ya Sí. es su segundo o tercer ciclo, ¿verdad, Dani? No, porque lo tuvo como asistente nada más y nada menos que a Zinedine Zidane, ¿se acuerdan? Sí. Cuando Y Zinedine esa es la aparecía foto. como- El único asistente con traje. Exacto. Porque siempre el asistente está con... Y sos Zidane. Sí. Eh, No le gustaba mucho a Ancelotti su participación en los partidos. Se metía mucho. Y bueno, y mira, y después qué Después lo técnico que fue. salió, ¿no? ¿Qué técnico salió? Saludos para el profe Francisco, nos envió una foto acá, está festejando el Día del Maestro con un tallarín. También casera para tiene que gallina ser casera. Sí, sí. También para nuestro amigo que tenía antes el asado a la olla desde el Chaco. Nos estaban enviando. Son tantos los mensajes de repente que llegan, ¿verdad? Saludos para mi marido Freddy, que siempre escucha de su trabajo. De la Coren de Pesado fue dejarle hablar a Johnny, le dejé hablar 80 años con el tema de el Grupo Libertad. Santiago Vera sigue de vacaciones, pregunta acá uno oyente. Estuvo en la banca de expectativa. ¿Eh? Estuvo en la banca de expectativa. Ya indultado totalmente. Pero el Pomelo que vino como gran, ¿verdad? Y después al final no... De hecho, él a principio de año ¿Dónde estaba para ir a sacaron la el Liga de tema? Porque Quito. él vino de... Mira que no fueron muchos los jugadores, es más, que vinieron de la B de Argentina a un equipo grande de nuestro fútbol que hayan andado bien. No hay. Es que... Campo Único, la verdad que vino como gran refuerzo. Madeo, de la B de Argentina hablo, ¿eh? Es más, de la primera muchas veces no andan bien también. Pero de la B de Argentina, o sea, había un día que vino Olimpia Ferreiro, que era ídolo en Atlanta, y casi ni jugó tampoco. Estaba siempre en la reserva por ahí. Sí. Y después no hay, Johnny, no es tan fácil el tema. Y Vera venía a hacer una muy buena campaña con Almirante Brown, que es un club muy populoso de Buenos Aires, ¿verdad? El tema es que él de me dijo, Casanova. se fue de Olimpia a ese equipo. Claro. Él retornaba a la Olimpia. Por ahí Claro, uno pero tenía había la hecho esperanza en él. una buena campaña en un equipo de la B, digo. Claro. Nacional B. Entonces es diferente. Pausa, Maluje, dale, adelante. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morsis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte
parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Porque mamá se merece lo mejor y mucho más. Vuelve la increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros, que te ofrece con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, multirriesgo hogar, el mejor obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. No te quedes sin el obsequio para mamá. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 492-811 al 12 o visita www.atalayaseguros.com.py. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Atención motociclistas de Ciudad del Este. Postulate para recibir uno de los 100 cascos certificados de la campaña Usa la Cabeza. Completa el formulario disponible en las redes de la Agencia Nacional de Tránsito. Lee los requisitos. Varios son excluyentes. Campaña impulsada por la Federación Internacional del Automóvil, el Touring y Automóvil Club Paraguayo, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Este sábado 30, previa del Día del Trabajador, show de Long Play. Domingo 1 de mayo, Día del Trabajador, DJ Calco, 18:30 horas. Degustaciones, sorteos recargados, regalos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Fortín te invita este fin de semana largo a disfrutar en el mejor y más grande resto bowling del país, Strike Bowling, el domingo y lunes. Promos imperdibles en honor a los trabajadores del país, de la mano de Ron Fortín. Contarán con 2x1 de sus mejores tragos, hechos con el mejor ron nacional. Escribinos al 0984-141-649 para reservar ya tu lugar y no quedarte sin chance de disfrutar de lo mejor. Fortín combina con la diversión. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años, un Kia Picanto de regalo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1995 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, 13 con 20 minutos, Juanma.
Hace rato vos estabas mencionando que tenés la dupla. Mirá que con Cerro podemos hacer el mismo ejercicio, ¿eh? Pero yo Esto de creo qué equipo pone, pero en el caso de Cerro, a diferencia de Olimpia, donde había, al final, fíjate que salvo Peta y Camacho, los otros en algún momento fueron titulares. Claro. En Cerro, salvo, no sé si me decís Alfio, pero después, hoy ni pulpo, ¿eh? Es lo que uno supone. Claro, Cerro me parece que tiene bien marcado a diferencia de Olimpia y a lo mejor Libertad también. Cerro es el que pone Cerro el tiene la verdadero, base, ¿no? el verdadero equipo paralelo, el equipo sí. B, porque no solamente por esa eterna discusión del equipo con identidad o el sello, sino que ese equipo se le va cayendo de a poco. Ayer hicimos el cálculo y cuando los muchachos hacían lo de Cerro, entonces uno dice, no, es más fácil que jugador no se lesionó en el titular de Cerro. Y yo digo, Jan, Duarte, Carrascal. Carrascal, sí. El resto, toditos ya tuvieron que descansar, no por motu propio, ni por rotación, ni por descanso físico, sino por lesión. Entonces, Obligado, en ese sí. contexto te pregunto, ¿qué equipo pone hoy Chiqui contra el vecino? Mira que hoy Francisco Arce sí va a poner un equipo muy alternativo. El más alternativo. No digo 100% porque está la posibilidad que juegue Carrascal. Me parece a mí que va a jugar Carrascal el colombiano al estar sancionado el miércoles por acumulación de tarjetas amarillas. Inclusive el propio Jam. Sí, no está para el partido hoy. ¿No va a estar? Sí, estaría atajando Popi. Rodrigo Muñoz. Vos sabés que ese es todo un tema del arquero, arco. O sea, yo salvo que sea para mantener la tranquilidad de un vestuario, como hacen esos técnicos con el tema de la Copa del Rey o la FA Cup. Me acuerdo que por eso cuando chocaron City y Liverpool, viste que Guardiola sí le respetó el tema de la alternancia al arquero, por eso atajó el norteamericano y no atajó Ederson, mientras que Klopp sí le metió a Alisson, Sí. y le sacó del puesto al que venía atajando. Porque justo había leído unas declaraciones de Popi en la previa del partido de Cerro Peñarol y decía, sí, yo perdí el puesto, pero vamos a ver, porque Popi atajó en Mallorquín, pero no había atajado contra Meliano. No estuvo contra Te Meliano. hablo de los dos partidos donde Cerro puso el equipo B. Por eso a mí me generaba duda, y lo dijimos ayer en el informe, Dani, lo de la licencia o no para Jam. Porque generalmente el arquero no tiene el mismo desgaste, el mismo recorrido. Ahora sí la concentración a lo mejor. En la historia del fútbol, Juanma, no existe un arquero o un técnico que haya argumentado. No, lo hice descansar al arquero. Venía muy cansado, por eso no lo vi fresco. Eso no te da la ventaja de tener dos buenos arqueros. Sí. Pero más que ventaja, por eso te digo, muchas veces Chiqui lo hizo con lo de Centurión y Barreto en Olimpia, más o menos cuando vino Repeto y después lo de Ascona Aguilar, ahora mismo Cáceres con lo de Aguilar, Gastón Olveira, pero vos decís que ataja Popi. Yo pensé que atajaba a Jan. Yo también creía que atajaba a Jan, pero... ¿Sabes por qué, Juanma? Por una lógica de, si voy a poner un equipo menos mejor, para no decir peor que el titular, se supone que mi arquero va a trabajar más. Entonces yo en el arco quiero poner al mejor, que es Jan, comprendiendo de lo de Popi, y creo que por eso atajó contra Meliano y no le respetó la alternancia como lo hizo en Mallorquín, y Jan trabajó muchísimo con los 16 corners y todos los laterales de Cabrera y el otro zaguero. Me parece que respondió. Sí. Entonces, pero vos decís que ataja a Popi. Sí, ataja al Popi. Después los defensores me parece que están bien marcados. Evidentemente no va a jugar Pulpito, tampoco Patiño. ¿Cómo va? Fabián Franco, la dupla de centrales la de Mallorquín, Rolón con Riveros, y como lateral izquierdo estaría arrancando Leonardo Daniel Rivas. Eso es porque Coyote es el titular. Coyote hoy ya es el titular. Sí. Coyote hoy es el titular. Sí. De hecho, Rivas no jugó bien. Y desde la lesión en la rodilla en el partido contra Guaraní, me parece que Rivas no volvió. No volvió a ser el que era. Claro, porque fíjate que... ¿Cuál el partido que estaba mal le fue? ¿Contra Colón? El clásico, no el juego, el clásico, también el contra Colón. En el clásico de contra Colón es que le va mal. Que le hacen un penal, no le cobran, claro, y ya no vuelven en el y que se dijo que le trabajó eso. ¿Verdad? ¿Te algo dijiste que algo le pasaba? Es que tuvo un golpe en el tobillo en ese partido. Sí, tuvo un golpe. Y para mal de él,
Arranca el segundo tiempo, centro de Coyote y centro gol de claro. Fernando Romero. No, yo creo que allí ganó la posición de vuelta Alan Rodríguez. En el medio campo, Enzo Jiménez, al estar suspendido lo que decíamos Rafael Carrascal. Yo me juego más por Wilder Viera. Está también la posibilidad que arranque Roberto Ramírez, pero Wilder Viera me parece particular percepción mía. Y lo tenés a Antonio Galeano por izquierda. Y la dupla delantera, Alfio Oviedo junto con Fernando Romero. Fernando Romero va a arrancar el partido de hoy. O sea, el único titular. Digo esto porque con lo de Sergio Díaz, viste que Romero era titular porque, bueno, a Martín le había pasado lo del papá. Sí. Y después decíamos, no, ¿quién acompaña a Sergio Díaz? Era el debate, ¿se acuerdan? Y dijimos, Martín primer tiempo y Romero en el segundo tiempo. Sí. Entonces juega Romero y el banco. ¿Sabes por qué te pregunto el banco? Y yo creo que con el banco se podría confirmar que este es el equipo más alternativo. Porque vos te vas a acordar, estando allá en Mallorquín, Juanma, que Cerro presenta un equipo alternativo contra General Caballero, pero llevó un banco pesado. Sí, está Aquino, Carrascal. El mejor ejemplo, cuando se enoja Chiqui con lo de la exposición del primer tiempo, ¿a quiénes manda? Aquino a Carrascal. Claro. Y en el segundo tiempo entra Moreno Martins. Claro, era O sea, digo, muchas veces vos llevas un equipo alternativo, pero tenés a los titulares allí y decís, muchachos, no van a jugar 90, pero prepárense para jugar. ¿Y eso es malo o bueno para el equipo que arranca, Daniel? Tener una banca demasiado fuerte. Para mí es bueno. Porque es decir, concentrate, o sea, si no... depende también de mentalmente cómo entra el equipo titular. Para imagínate, Daniel, yo estoy relatando el partido y está ahí Bruno sentado, me mira. No suele pasar eso cuando después hay... O está comentando un compañero y ustedes... Pero Johnny, espera, ¿eso qué quiere decir? Que si no estuviese él... Iba a tratar mejor. No, voy a decir, porque si no puedo decir, partido no le importa a nadie. Yo voy a eso. Yo entiendo la pregunta de Johnny. Uno le pasó a un arquero de Cerro que, no sé si fue Barreto cuando recién arrancaba, que en el banco estaba Bobadilla. Por esta cosa de descansar. Y le trabajó. Lo admitió el propio arquero después. Sí, yo entiendo. Brian Montenegro cuando jugaba Roque Sí, no le hacía gol a nadie, y cuando tuvo la dupla con Eric López, que Roque descansó mucho tiempo por la lesión, explotó. Exactamente. Yo entiendo también. complejo así de mirar, y no porque van a ser cambiados, ¿verdad? Porque el plan es que si vos jugás bien no va a ser cambiado, como le pasó a Viera. Claro, yo voy a eso. Con ese temor, eso no creo que claro, yo voy Federico, pues yo entiendo también, y me parece súper interesante lo que propone Johnny. Pero ¿sabes qué? Yo parto de la premisa de que el técnico a mí me dio la confianza y a él le lleva por las dudas, porque él es el primero que quiere hacerle descansar al titular. Claro. No es, te voy a estar probando, pero yo lo que veo, y repito, esto para mí inclusive es una cuestión generacional, no se limita a un equipo, a un jugador, a un plantel, a una cultura, de ver que hoy en día al lograr con menor esfuerzo en comparación a otras generaciones, se valora menos en todos los ámbitos. Entonces, si vos que vas a ser titular, porque los titulares, valga la redundancia, van a descansar, y tenés a suplente que otra vez es suplente tuyo, para mí puede haber ese riesgo de que te relajes. Yo apunto a eso, no eso de, me ajusto, yo voy a decir esto, o yo voy a hacer esto, y justo va a decir, que vos te crees. No, ¿se entiende? Por eso, si vos me das a elegir esos dos escenarios, yo prefiero que esté allí el peso pesado, y yo lo utilizaría como un combustible, porque yo sé que ese peso pesado, ese es su puesto, no es que hoy yo le voy a robar ese puesto. Yo decir, mira un poco, tiene ese destaque, tiene esa... Y le va a exigir más al titular a trabajar, pero más allá de eso, o sea, mientras que si yo tengo yo que soy suplente, le tengo a mi suplente allí, es como, bueno, este partido, ¿sabe qué? Ni al profe parece que le... Puede ser un relajo, ¿verdad? Claro, pero por eso yo te decía, hoy... Mira lo que pasa es que hoy Cerro ni siquiera está para llevarle a esos jugadores. Yo era de la noción que el jugador del paralelo que está peleando un campeonato se tiene sentido importante. Claro. ¿Verdad? Sí. Ahora que no está peleando nada, pero sí, está segundo. Por eso aquello critiqué lo del Cerro, o en algún momento cuando Olimpia estaba más arriba lo de Olimpia, porque el jugador se tiene que sentir partícipe
de 3 puntos son importantes, que la gente festeja. Pueden entrar con la posibilidad de vuelta a ser. Tabla. Claro, pueden entrar con la posibilidad de ser único puntero si ganan la Nacional, por ejemplo, hoy. Claro, se puede dar. Por eso. Cerro, se llama la nostalgia. Cerro ya va a saber. Claro, por eso puede entrar sabiendo la posibilidad de ser único líder. Lo que recién dijimos de Olimpia. O sea, Cerro entra a la cancha después de finalizar el partido de Libertad. Sí. Si Libertad no ganó su partido, Cerro puede ser puntero. Puede ser líder si gana el partido hoy. ¿Y quiénes van a ser los suplentes? Mira que no tenemos lista de concentrados, Dani. Eso es un dato muy importante, a tener en cuenta. De aquellos equipos que se ponían a la medianoche. Ya hace rato no se perdió un poco. Contra Peñarol hubo. Sí. No, pero el nivel local. Nivel local yo no recuerdo. Por eso. Último, Hace rato ya. Hace rato ya no está. Por cada la verdad. Me parece no. Yo creo que muchas cosas cambiaron después del clásico, ¿verdad? Después del clásico el y clásico de la olla. La concentración también. Lo que pasa es la concentración, la disponibilidad también, Johnny. Sí. Ahora es muy bravo, los equipos casi lo están practicando fútbol los titulares. No. Regenerativo, un movimiento y a jugar de vuelta. O sea, lo que vos decís, Juanma, es que Olimpia siempre. Al banco no irá ningún copero. Yo creo que no, porque fíjate, estuve viendo el último banco contra Meliano, por ejemplo. Nosotros le vivíamos a todos los coperos ahí en preferencia. Claro, exactamente, estaba aprendiendo. Estuvo Del Valle, Wilder Viera, Fernando Romero, que hoy estaría por arrancar, Carlos Rolón, que va a ser titular, Junior Noguera e Isaías Gavilán. Pero Nacional es fuerte. No, ya sé. Es que sí, pero ahí volvemos al tema de la... Te está llevando... No. Perdón. Yo no te la cero contra Sudamérica. Sí. No, pero Federico... Yo llevaría todo. No. Ese fue un partido. No quiero iniciarse. Déjalo a Juanma informar tranquilo. Johnny, creo que vos ya gastaste tu cuota de pimienta con el tema de Libertad, ¿verdad? Que nos llevó 40 minutos. Gastó, Nacional mejoró muchísimo. Gastó su cuota. Gastó todo su día. Tenés que hacer una minicarga nuevamente para entrar más. Tipo la tarjeta acá de la empresa con el tema del vale de la ropa, ¿verdad? Ya creo que gastaste ya. No, pero... Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Juanma? Contra Meliano, ¿quién? Suena así, pero para mí es así. ¿Quién ganó el partido? Cerro. No, ganaron los coperos. Entra Romero y hace el gol. Hace el gol, sí. Y Pulpito sacó todo y Jan sacó la que no sacaba Romero. Duarte. Sí. Por eso, si vos me decís, hoy va el alternativo, y en el banco van todos otra vez los suplentes del alternativo, va a ser difícil, ¿Sabes lo que pasa? Aparte que te están cayendo los titulares, yo creo que Cerro se puede plantear lo siguiente. No sé si se está planteando o no, es mi pensamiento. El campeonato local todavía falta. Falta casi, ahora la segunda fecha de la segunda rueda. Mira que hoy sí... Se te puede ir a 4, pero tenés todavía, ¿verdad? Mucho por delante. Y no vas a tener un 2020 y diciembre de 2021. Viste, yo ni voy a gastar. Si Cerro Porteño. No te metas en la planificación del Cerro. Cerro Porteño. No, en serio. Si Cerro Porteño gana el miércoles, clasifica. Él no digo nada de tu equipo. Si Cerro Porteño gana el miércoles, clasifica en la Copa Libertadores. Y va a ser más importante el clásico del fin de semana que la última fecha de fase de grupo de la Copa Libertadores. Entonces Cerro Porteño, si gana el miércoles, tiene el 100% de enfoque al resto del torneo clausura. El sábado que viene es 7, el otro 14 y el otro 21, ya está. Por eso. Encima, enseguida. Pero sumarle que Libertad también puede hacer lo mismo un día antes. Claro, corre el riesgo que... o sea, así como dice Johnny, yo me agarro... Libertad a lo mejor no le va a pasar lo que le pasó a Guaraní, por ejemplo. Libertad una vez que agarrar la punta es muy difícil. Pero... ¿Quién te dice que Cerro no le gana hoy a Nacional? Nacional tampoco te garantiza nada. Viene... No. De un partido otro partido pero, no. O sea, siempre le hizo buenos partidos a Cerro, ¿verdad? Pero es un equipo ciclotímico. Claro, otros. Pero Juanma, a lo que yo no me voy es que en la preparación de este partido, del cual vamos a estar con Federico, con Bruno en la transmisión, este es el equipo más alternativo. Por eso yo completaba con la banca. Sí. Porque en Mallorquín fueron pesos pesados. Contra Meliano... eran pesos pesados, pero Jan atajó. Duarte fue titular y Romero en el banco. ¿Contra Cuari cómo fue? Contra Cuari fueron los titulares. ¿No? Sí. El día de la... Claro, el día de la motivación y que Chiqui dijo inadmisible cuando Juanma... Le preguntaba a Juanma el tema, sí. Claro. Bueno, estamos para la pausa. Ya estuvimos con Olimpia, Cerro. Gerardo nos va a comentar de Libertad. Marcelo Tinelli, a través de su cuenta de Twitter, confirma que renunció a la presidencia de San Lorenzo de Almagro. Estaba con permiso. Sí, el hombre que llevó a los Romero. Le deben plata a los Romero, ¿no? Sí, mucha plata le debe San Lorenzo de Almagro a los Romero porque fueron por su cuenta, ¿no?
Creo que no hubo plata para Corinthians, se esperó que Corinthians deje libre a Ángel. Sí. Oscar estaba por ahí también saliendo de China, creo. No hubo un Rayola ahí. No, claro. Hubo, como ustedes dicen, el PSG. Pero esto pagaron. Para el PSG con Salón Samaro, hermano. Hay una gran diferencia entre barrio y barrio, ¿verdad? Bueno, acá la gente dice vueltas de la pucha, los amigos de WhatsApp son igual que los de Twitter. ¿Qué dicen? ¿Y cómo no salir campeón Ancelotti con esos equipos? Hay que llegar ahí. Y con Real Madrid. Haber llegado ahí. Sí. Si te elige el Real Madrid, el PSG, te elige el Bayern también. El Bayern también, sí. Bueno, algo tenés, ¿verdad? No es que cayó como para ya caer que el ahí. Milan después de aquella época no recuerdo el último título de Milan con nada. Por eso. Los amigos de WhatsApp, se está nublando, lindo. Están los festejos, Johnny, ¿verdad? Sí. Claro. Un saludo para los Mario, para mi amigo Mario Mendoza. Me dice, Grana no había venido. No, Grana vino de México, pero él sí tuvo una militancia. Qué grande esa remera, José. Bien. Tuvo una militancia muy grande por Morón. Ídolo deportivo Morón. ¿Y para cuándo la remera para nosotros, ¿eh? Federico? ¿Para cuándo la remera para nosotros? Digo? Pero vos no tenés nada que ver con... Ni el quinto lo conoces. No, el único que te trae una... Esa media mandaste una para Johnny Maluje. Sí. Malú que está por llenar su ropero de... Se fue con una media de... No, pero eso es todo compra de él. Él compró. Yo le regalé una remera, una de las primeras, pero fundió todo porque le puso la plancha encima del... No. No, pará, no, eso lo estamos... Atrás del vídeo, por favor. Vos pareciste una vez con una media amarilla. ¿Quién era allá en el CD? No, yo... Juanma. Vos, Juanma. Remera amarilla, roja y... Media era. Media, remera, camisa blanca, jean, saco, zapato tipo charol y su media roja, amarilla, marrón y verde. Zapato de charol se usa todavía, sí. Se vende todavía el zapato de charol. Torres usaba así. Pero Tiburón es retro, de su época de futbolista. No, pero ahora ya está Federico con el zapato cheto, sí. Ya no usa. La mueve. ¿Quién jugará por Carrascal el miércoles? Esa otra pregunta la vamos a hacer a Juanma enseguida. Buena pregunta. 13:37. Depende mucho de la recuperación de... Vamos a la pausa. Decía Mario Mendoza, mi amigo, también a Mario Gómez, manager de Ojeda, que siempre nos ve a través de la TV. Saludos para vos, Mario, fanático de Guaraní. También para Rogelio Ramírez de Carapeguá. ¿Qué equipo ponerse hoy? Dale rapidito antes de la pausa, del equipo de hoy, ¿qué pensás? Popi, Rodrigo Muñoz en el arco, Fabián Franco, Carlos Rolón, Williams Riveros, Daniel Rivas, Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Wilder Viera, Antonio Galeano, Alfio Oviedo y Fernando Romero. Qué grande, chatitas de charol, dice Gerard. Sí, habrá pasado por esa época. Usan los varones hoy. Zapatos de gamuza azul. ¿Conocés esa canción, no? Zapatos de gamuza azul. ¿De quién era? ¿De Elvi o de quién era? Sí. Gracias, dice Rogelio Ramírez. Saludos, Roger, para todo Carapeguá. Vamos a la pausa. ¿Algo internacional que vea Juanma? Aparte de la victoria, a ver, el Newcastle perdió 1-0 ante el Liverpool. El City ganó 1-0 ante el Leeds. Primer tiempo, ahora finalizó, hay descanso. Así que la competencia internacional... Almirón jugó todo el partido. Eso iba y Liverpool, un poco lo que recién decíamos con cómo se maneja la política de la rotación. Porque hizo descansar a 5 o 6 titulares por el desgaste, pero vi que en el segundo tiempo entraron 3 titulares, tipo Fabinho, Thiago y... Partido Libertad contra... Claro, o sea, a lo que Johnny hace rato preguntaba, o sea, vos ponés un alternativo, pero llevás los titulares para ponerlo en algún momento, o decir, no, este es un alternativo y que los titulares ya se tomen folga, como dicen los brasileños, o sea, día libre, para que aprovechen tipo Jan. Alisson, Van Dijk, Henderson y Mané fueron los titulares. A Luis Díaz le consideramos titular hoy. Claro, él es titular. Él jugó también. Él jugó también. ¿Cómo fue una consulta? ¿Al pasar la fase de grupo se puede adquirir un refuerzo? No. Ahorita estábamos hablando ya que... explicamos ayer el porqué. Sí, ¿no? Todavía no, ¿verdad? Reglamentariamente podés, pero... ¿A dónde? Claro, el libro de pase de Paraguay no va a estar uno libre. Claro. ¿Cómo hacer? Sí. Por ejemplo, tenés que ir a buscar en Ucrania, por ejemplo, un jugador que pueda tener permiso de la FIFA. No, en serio. ¿Qué pasó de Fariña? Mira, sí, Fariña viene mal. Por eso no lo incluyó en el equipo. Ahora, Juanma, ¿a qué hora juega el Superclásico femenino en la Boya? Mañana a las 15, domingo 1. Solamente, pasa que en la semana hubo hechos lamentables de enfrentamiento entre barras. Entonces decidió la APF que solamente permitirá hinchada local en el partido de mañana. Eso es sacarte la responsabilidad de encima.
No, pero ¿qué responsabilidad tiene APF en lo que ocurrió? Sí. No, y poner seguridad. Pero si fue fuera de la cancha. No, ya sé. Para En el este partido partido para mañana, mañana. te está Para ¿Por qué no mañana. dejan entrar, por ejemplo, a público que no sea barra? Si vos sabés bien. Imagínate si un te poco. quería ver tu mamá, tu tía, Claro, tu a eso papá. que iba. Yo creo que no va a haber ¿por qué problema, no? te vas sin identificación y... No, pero un peligro. Eso sí. Un peligro que te aparezca la barra. Si una vez apareció la barra en un partido femenino. Es ¿Se acuerdan? complicado. No, es que va a aparecer otra vez durante mañana. De la de Cerro, digo. Ese es otro capítulo más cuando vos no haces bien las cosas. Después te descargas con medidas totalmente tomadas de los pelos. Sí. O sea, porque como dijeron ustedes. Claro, la familia, pucha, de esta Claro. chica te quiere ver un clásico, conocer un estadio hermoso como La Olla, que tu hija juegue ahí. No, y querés estar y no puede El porque... papá, la hay mamá, problema. hermano, que no tiene nada que ver con barra, pero que es olimpista y quiere ver a su hija con la camiseta de Olimpia, Claro. en la olla. Te va contra error porque te van a invadir y no puede ser eso. Pero es Lo como que pasa que es que ahí- la falta de... Ahí la dirigencia también tiene mucho que ver. Porque Claro que sí, obvio. Vos habilitar Las dirigencias. Las dirigencias. Porque, como digo, mañana va a estar seguramente la Hamburga del Cerro en el partido Claro. en el Clásico. Hicieran Olimpia y está la Olimpia. Y va a estar la Olimpia. ¿no? Así. Almirón le anularon un gol y se malojé. ¿Viste vos eso? Hoy contra el Liverpool. Pausa y 41, No, hermano. él estaba en Olimpia Y pagando 41. su cuota. Estaba haciendo, pagando Ejemplo, su cuota, sí señor, por mayo. vos está pagando ya de forma adelantada. Bien, señor. Ejemplo para todos. Exactamente. Señor Antonio Maluje, adelante. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. En Inverfin, la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart durante todo abril. Encontrá los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Chupe Quitadol. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Últimos lugares para acompañar al ciclón en Santa Fe. Por tan solo 1.150.000 guaraníes tenés entrada, traslado y estadía. Viví la pasión de la Libertadores con NSA Turismo. Para más info y reservas, llámanos al 289-1000. Pecho Burger, hamburguesas de pollo, económicas en paquetes individuales, cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Además, podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya. Pedidos Ya, tu gol al instante. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total.
No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13:46, estamos en la última parte. Hoy en primer turno, General Caballero contra Libertad. Ariel Maneco, ¿con quién está ahí, Fabio? Con Darío Ibarra. Más tarde estamos con Bruno, con Dani, con todos los compañeros en la cancha de Cerro para Cerro Porteño contra Nacional. El tiempo está... Saludos para toda la gente que tiene feriado largo, ¿no? Sí. Un saludo para ellos. Sí. Yo ahora estaría... A ver... Bien, ¿cómo está el tiempo, Dani? Fíjate esa imagen que tenemos de... Sí. Vos sabés que arrancó... Con sol. Vos dijiste, estaba hermoso sábado. Es más, estaba fresquito a la mañana. A la mañana salí con manga larga y después... Ahora ya... Y si ahora pinta para que se cumple lo que el presidente Editores nos dijo que se venga hacia acá, ¿verdad? Claro, que estaba ¿verdad? Como para llover allá. Ustedes, como vos trabajás, Johnny, mañana. Mañana en Olimpia Guaireña. ¿El lunes no hay partido? No. Tenemos peligro de gol. Tranquilo. El lunes es feriado, ¿verdad? Sí, feriado. Sí. Feriado nacional. Sí, señor. Para comer asado. ¿El peligro de gol hay beneficio también en el feriado, no? También, claro. Totalmente. Sí, está bien eso. Bueno, estaremos informando de Olimpia. ¿Los partidos de ayer? Partido de ayer a mí me tocó 12 Tacuarú. Ganó bien el 12. Tacuarú me sorprendió el hecho de haberle ganado a Cerro, de hacerle partido a Libertad, pero ayer fue flojito el equipo de Robert Pereira. Resistencia a Meliano y Resistencia aprovechó el hombre de más que tenía. Gran jugada, se le anticipa a Alex Acosta al volante central de Ameliano, Azaracho, que levanta la pierna de manera desmedida por la cabeza y allí se da un poco la diferencia, ¿verdad? Y a partir de allí dominio total de Resistencia. Pues el primer tiempo fue muy parejo. Sí. Casi no pateaban al arco. El primer tiempo de Resistencia Ameliano. Resistencia Ameliano, sí, el defensor del Chaco. Después el segundo tiempo con el hombre de más y sí, paseo de Resistencia, pudo haber metido más inclusive. Pueden hablar de Luqueño, dice aquí. Luqueño que ganó otra vez. Extrañamos a Luqueño. Ayer en un partido primero hubo 26 pagantes, ¿verdad? 28. 28. En Sí, Ameliano Resistencia, justamente. 28 pagantes. Y hoy Luqueño le ganó 3-1 a Independiente Campo Grande. Hoy empató Pastoreo. Y Luqueño se vuelve a colocar como único líder del torneo de la intermedia, al menos hasta el lunes. Luqueño, ¿verdad? Ahí está Luqueño. Al menos hasta el lunes, porque el lunes juega San Lorenzo, que es el único que le puede acompañar. Se quejó nuestro compañero Pablo Guerrero, que le sacaron mal una tarjeta roja al hombre de Independiente. De gol, travesaño y arquero. No, pica adentro y sale. O sea que pica adentro, y recorre pasea por toda la línea, palo y sale. Y yo creo que ya se va instalando de este fenómeno luqueño en la intermedia. Sí. O sea, no creo que sea algo que desaparezca cuando... Allá por la mitad del campeonato, ¿no? O el tema de la racha positiva de los resultados. Como que ya el aficionado auriazul lo tomó como... Exactamente. O sea, como que para en un futuro, cuando vuelvan, diga, yo estuve... Claro, atrás del equipo. Casi una especie de... Qué bien tomado, peregrinar, ¿no? El grito de guerra es Luqueño va a volver, después de cada partido. Oh, Luqueño va a volver. Se le extraña a Luqueño. Le extraña a Luqueño, mi querido Johnny. Sí, yo también. Con cada partido que aparece, hermano. Prefiero ir a la cancha del Deportivo Luqueño y tener 7.000 personas por partido que... Exactamente. Pero esperemos que si vuelve y... Que vuelva saneado institucionalmente, ¿verdad? Que no vuelva como... con esta situación que lo llevó a donde está, porque era algo que
no pudieron impedir ni con el poder, con eso tiró todo. Porque hubo una época, me acuerdo que Luqueño estaba mal y se jactaban que Carlos Amarilla arbitraba todo su partido, ¿te acuerdas? Sí. Pero González Dávila se jactaba de eso, Sí. era hombre fuerte de la PF. Pero aún con todo descendió, con otro equipo que tiene mucho menos y con un desorden, los jugadores, lavado de dinero, jugadores de Italia, no tenían cuenta bancaria, ¿no? Una cosa desastrosa. Triangulaciones, ¿verdad? Por eso es muy admirable lo del público, este fervor que se ve en los jugadores. Cada partido es una fiesta por lo que veo, Sí. ¿verdad? En cancha de Fernando, por ejemplo, fue una fiesta. Sí. Llenó su zona. Y me decía Hugo Agüero que el luqueño no jugó bien aquel partido por la temperatura. A la mañana con un calor a la terrible. mañana, calor terrible. Bueno, Y para ayer los sí- dos, ¿verdad? Sí, ayer sí ya... Y ayer era un choque contra Independiente que venía también como puntero. Sí. Bien, por eso Luqueño, pero se ve una fiesta ahí. ¿Qué jugadores conocidos están? Digno González, A ver, Taderli ¿cómo se llama Alegre. Luqueño acá? Bueno, en el arco está Tobías. Sí, Tobías, a ver. Que está muy metido en el 11, en cada partido hace... Digno era el Acá tenemos, capitán. Tobías. Alan Ledema no jugaba en primera. Alan Núñez. No, Alan Ledema dice acá. Ah, Marcelo Jiménez tampoco. no. Juan Núñez sí. Sí, Juan Núñez. Fernando Benítez no. Gustavo Maricos no. Fernando Benítez sí era alternaba. Bueno, alternaba, pero te digo que en la primera... Exacto. Javier Maidana creo que es el hermano de... Javier Maidana ya jugó en River. Sí, el hermano de Maidana que era de River. Sí, ¿verdad? Marcelo Pérez también está creo ahí. que el mismo. Maidana fue el que metió el gol. De River. Para la ascenso. Santanía ante Olimpia. También, 2015. también, sí, el mismo. Pero fíjense, son jugadores casi todos jóvenes. Patrocinio Alvarenga, por ejemplo. Ese joven. Entró Derry Alegre, que es histórico, sí. Creo que estuvo en el banco ayer, Junque. Jonathan Schuke. No, Sí, Junque entonces, quedó, mantiene cierto capital de la gente que había... Derli Alegre. Derry Alegre Él entró volvió, ayer. él volvió. Julio Báez, Julio que era de Báez, Cerro, él firmó por Julio una temporada. Báez. Pudo afianzar en Cerro que todos los Pero vos sabés Jugador que... de buena estatura, ¿no? No es tan alto, pero es un extremo por derecha, que es zurdo, que nunca... Tenía un Julio Báez que entró con Tiburón una vez y me acuerdo casi hizo un gol en Arco Sur en un partido importante. Pedro Báez, que después se fue a los Estados Unidos. Julio Báez. Y tiene entonces, Luqueño no tiene, o sea, no tiene equipo de primera. No. Se desprendió de la O sea mayoría que- de los que descendieron. Los hinchas de Luqueño siempre valoran que están siendo titulares futbolistas de la cantera y de la ciudad de Luque. Fíjate, por ejemplo, Fernando Ramora, Joel Silva, Fidencio Oviedo. Eso está así. Están ahí nada más y nada menos. Independiente, Matías Pérez, mucho recorrido ya. Sí. Leguizamón, Osmar. Jorge Omar Salinas. Leguizamón, Jorge Salinas, Jorge Salinas. Marcelo Ferreira, que salió de Luqueño. Delantero de Luqueño era Marcelo Ferreira. Bueno, este es el fenómeno luqueño. Muy bien, 13 puntos. Ayer convirtió Jorge Morel en Estudiantes también. El 2-1. Exactamente. Sí. Figura y ovacionado. Sí. Es más, hasta para honrar la escuela de estudiantes, él buscaba la amarilla y ya se iba a hacer el cambio. Y él demora hasta que el árbitro le muestra la amarilla y todo el estadio ovacionando y ahí casi le agradece al árbitro y después se va. No, figura capital. Qué bien, porque él hace 5 o 6 partidos era suplente. Sí. Me acuerdo incluso el partido Copa Libertadores con Vélez, le entra en el segundo tiempo, pero después... Y hace el gol comenzó del a jugar. triunfo ayer. Él hace tipo una mezcla al técnico Chelik en el fútbol local. Juegan algunos suplentes y juega bien y lo lleva a la Copa de vuelta. Pero se ganó el puesto Pero- jugando en la rotación. Qué buen técnico es Zielinski, Federico. Muy buen técnico, Realmente, buena campaña en Belgrano, donde fue su casa, y ahora en Racing no le fue bien. Lo mandó al descenso a River. Tucumán. Con eso no tiró todo. En Tucumán le fue bien. En Tucumán también le Tucumán fue con bien. Racing Copa tuvo Libertadores. su partido, pero Racing es muy inestable. No, Racing no le va a nadie bien. Igual que Ahora Independiente Gago le va últimamente. Sí, pero Gago en cualquier momento pierde 3 partidos y ya la Sí, gana. por eso, de Racing Ahora no vi le que le saca quieren hacer el contrato hasta 3 años más. No Sí, sé. pero después te... Está Gerard. Gerardo. Dede, ¿qué tal? Che, estás? Gerardo, ¿Cómo el estás? martes viene Independiente de Avellaneda a jugar. El martes. ¿Te va el partido o no? Y me voy a ir, Por claro, general. cómo no. Pero vos sabés que al único que le conozco, como decía Luis Petengil. Luis Petengil decía, si vos te vas a un supermercado y no le conoces a tu jugador de selección, quiere decir que algo mal está. Y acá lo único que le conozco, si me cruzo, es a Sosa, el arquero. Sí, el uruguayo. Sí, Peñarol 2011, Vélez, Rosario Central. Rosario Central, pero después a ni uno, no. Independiente mal está. Mal. Pero vamos a ver igual.
Claro. Lleva un técnico muy Manu, que bueno interesante. te va a ver paralelo Olimpia con Resistencia, una amiga independiente. Mira, Manu, mira. ¿Qué pasa? Sí, Eduardo Domínguez, Sí. vos le querías antes a Claro, Domínguez, ¿verdad? a mí me gusta. Si bien Buen técnico. en Nacional de Montevideo no le fue bien, después recuperó en Colón, campeón. Campeón con Colón, ¿eh? Sí, señor. Hicieron el cambio. Falcioni fue a Colón, Sí. que estaban independientes, y Eduardo Domínguez... Falcioni lo tiene ahora como uno de sus ayudantes de campo, César Velázquez. Sí. Estuvo en el banco la vez pasada. Estuvo la vez pasada, sí. Están jugando ahora el equipo de Seba Ferreira contra el equipo de Cecilio Domínguez, que todavía no puede jugar. 1-0 gana Houston con gol de media cancha de Seba Ferreira. Gol de media cancha. Sí. Mira El vos. famoso típico, el arquero salió, rechazó, después movieron y pateó desde el campo propio. Ahora veo y gol de Seba Ferreira en Si este la momento. MLS lo suspende a Cecilio, él puede jugar en otra liga. Claro. Claro. Sí, porque es un tema... No una Pero suspensión de eso lo FIFA. tiene que rescindir. Sí. Claro. Yo lo traigo. Pero ¿cómo? ¿En qué momento? O sea, Para la segunda etapa de la Perdón, Copa. Johnny. no, pero no podés. El octavo no te da el tiempo para... Alan Ledema, ya que está sé. luqueño argentino de Chacarita Junior, dice. Si elige buen técnico y excelente presidente de Ucrania, no cualquiera. Nah. Hoy juega Ayes en limpio. Contra Eh, Limpeño. Tres victorias consecutivas. ¿Quién es tu técnico en Fortín ayer? de Tacumbú. No, es un técnico joven, no recuerdo el Hugo apellido. Viveros. Hugo Estuvo Viveros, en sí. Tacuarí. Quiere salir jugando, eso no, pero ahora agarró una racha de 3 victorias seguidas. Gerard Oriental, ¿en qué división está Gerardo? En la última categoría. Ah, la pucha. La última. Che, ¿y vos cómo te fuiste vestido a la conferencia que Juguero te dijo que parecía futbolista? Me imagino un chorcito, 3 rayas ahí, ¿eh? De pie a cabeza. Ah, viste. Y tenés pinta de futbolista, mismo. Sí, Gerardo. en su momento jugábamos Juega bien, Gerardo. en la calle. Juega bien la pegada. El delantero nacional no vino de la B Argentina, sí. Ahí sí tenemos un... Bruera. Bruera. Bruera vino del Brown, de Adrogué. No, y el Adrián Martínez. También. Sí. Que Bueno, ahora que fue... cambió el concepto, claro. De lo que... El otro Jiménez también, Martín Jiménez. Antes, un poquito. Patrocinio Alvarenga, el chico que ayer jugó en el Sportivo Luqueño, es jovencito de las inferiores, de aquellos habilidosos, atrevidos, muy buen prospecto. Y hay que jugar en Luqueño y con esa presión que tiene, pero desinhibido totalmente. Sí. Ojalá le sigan dando la posibilidad de jugar. Es que la cancha también le permite, Gerard. Sí. Linda cancha tiene el Deportivo. Claro, no sí, sé si en sí. otro escenario va a jugar de la misma forma, pero ayer jugó muy bien. No, y la intermedia es difícil. Sí. Y le ganó a uno de los equipos que es candidato y que mejor, uno de los que mejores juega, el Independiente de Campo Grande. Y Tobías Vargas, el más conocido desde el grupo, el año pasado estuvo jugando en el Mariscal López de Carapeguá, la Liga Carapegüeña. No lo retuvo porque surgió esto del Sportivo Luqueño, porque Mariscal López se prepara para el Nacional B y llevó a varias figuras ya conocidas, entre ellos, por ejemplo, Julián Benítez, el Juli, y entre otros el Piojo Ayala, que por una parte de la afición de mariscalista, como lo dicen los carapegüeños al Mariscal López, fue resistido el Piojo, porque ya está grande. Va a jugar y va a tener 2 representantes, Carapeguá en el Nacional B, el Deportivo Carapeguá y el Mariscal López de Carapeguá. Bueno, Gerard, tenemos último minuto con el Bumarelo. ¿Cómo formar? Rápidamente, va a poner equipo titular: Martín Silva, Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barbosa, Miguel Zamudio, Rodrigo Bogarín, Ernesto Caballero, Daniel Bocanegra, Héctor Tito Villalba, Julio Enciso, Roque Santa Cruz. No acompaña a la delegación, es decir, no fue citado entre los 19 jugadores que tiene Garnero desde ayer en Juan León Mallorquín. Lorenzo Melgarejo, sí. Iván Franco, que por primera vez es citado para el torneo local, la semana pasada ya fue citado, estuvo en el banco en Copa Libertadores, y los valores de las inferiores: Diego Gómez, volante central, de 20 años, y Gustavo Aguilar, este centro delantero, ya estuvo, es decir, estuvo a préstamo el año pasado y con goles en Tacuarí en la intermedia, 22 años. Repito, probable equipo titular, el titular va a salir entonces